Doctora Jackie, muchas gracias por estar aquí. Claro que sabías comunicar el tema de salud, pero no era con tu voz ni con tu imagen. Claro que no. Era con tu conocimiento. No sé si lo he dicho alguna vez, pero a mí no me gusta salir en cámara. No pasa nada que fumes muchísimo y fumes solo un par de días. Daño está establecido de la misma manera. La nicotina está directamente relacionada con aumento en la probabilidad de muerte si lo consumes en los primeros 30 minutos después de despertar. O sea, estamos haciendo ricos a los mismos que están dañando nuestra salud. Tienes que consumir diario alcohol para considerarse alcohólico. O sea, claro que lo que comemos, cómo lo tratamos, tenemos una buena digestión, mala digestión, sustancias tóxicas como alcohol y el tabaco, y eso a largo plazo nos puede afectar. Comiendo nada, o sea, estoy tomando agua y yo ya vivo inflamada. Esto ya no es normal. Tú ya tuvieras diagnóstico de depresión, ya hay una cepa específica para tratar la depresión. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. En México, 500,000 de adolescentes usa vapeadores. México no está entre los países que más alcohol consume, pero sí en los que comienzan a ingerir a una edad más temprana. Las vacunas evitan entre 2 y 3 millones de muertes al año, según la OMS. Se dice que el intestino es el segundo cerebro. Por ello y muchas más cosas, hoy platicaré con la doctora Jackie. Jacqueline López, conocida como la doctora Jackie López en redes sociales, es médico general por la Universidad Anáhuac con una maestría en Dirección de Instituciones de Salud. Creadora de Salud en Corto, la primera plataforma de divulgación médica científica reconocida por la ONU como medio verificado en temas de salud y con más de 2 millones de seguidores en plataformas digitales. Miembro del programa Health Leading Digital Transformation de Harvard Medical School, consejera externa del Consejo Asesor Ciencias de la Salud Laureate México y directora médica de Revive Wellness Center en Querétaro. Quien me dirá realmente qué contienen los vapeadores, qué tan dañinos son para la salud. Hablaremos sobre el consumo del alcohol, el impacto de las vacunas, el origen de la cartilla de vacunación y cómo la microbiota es el segundo cerebro. Doctora Jackie, muchas gracias por estar aquí. Estoy feliz de tenerte por acá. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias por la presentación, está muy completa. Muchísimas gracias. Realmente lo que hago es comunicar de salud, entonces lo que quieras preguntar. Me llama muchísimo la atención. Una de las primeras plataformas de divulgación médica científica reconocida por la ONU como medio verificado en temas de salud. De verdad, qué importante lo que estoy diciendo ahorita, porque hoy vemos mucho contenido sobre salud en redes sociales, pero tus plataformas están verificadas y están reconocidas. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Es que sí, la verdad es que, y más en la pandemia, como que surgieron muchas plataformas de salud donde todos decían todo y nada a la vez, sí, ¿no? Entonces, la ONU y la OMS y la OPS, que es en Panamérica, pues realmente quisieron consolidar cuáles son las plataformas que están actualizándose, que están hablando con la verdad y que están siguiendo mucho la tendencia de verificar su información a base de ciencia. Entonces, eso fue lo que tomaron en cuenta para ver diferentes plataformas y medios de comunicación que lo estaban haciendo correctamente y las validaron a nivel internacional para que la gente pudiera tener confianza de lo que ven en esas plataformas lo puedan aplicar a su salud, ¿no? Que es lo más importante. Y más actualmente que la realidad, todo lo que ya escuchas en redes sociales te lo tomas como, no, ya tengo que dejar de hacer esto, ya tengo que dejar de comer esto, ya tengo que empezar con tal hábito. Y qué mejor saber que tus plataformas, Jackie, están reconocidas como una plataforma de información verídica y de información real y que va a ser beneficiosa para la salud. Eso claro, bueno. Muchas veces lo que estamos escuchando ya también es información muy específica que no viene bien para todos, ¿no? Okay. Entonces, a veces lo más general es lo mejor y es por donde tenemos que empezar. Incluso, por ejemplo, que yo tengo hipotiroidismo, que sigo a muchos doctores que hablan de hipotiroidismo, Hashimoto y todas las dietas que tienen que ver alrededor de las enfermedades autoinmunes. Realmente muchas no vienen para mí, ¿no? Porque yo tengo un estilo de vida y tengo una capacidad de adquisición diferente a lo que están recomendando ellos. Entonces, no todo me alcanza o no todo lo puedo aplicar a mi vida, ¿no? La reflexión está en, sí, está bien que se genere el contenido, que temas como la salud, que en su momento llegaban a parecer muy rebuscado y con vocabulario muy complicado, qué padre que hoy se pueda explicar de manera más sencilla, pero siempre
tiene uno que verificar con un especialista, tiene que, si ya tienes algo, un tema importante, pues acercarte a un especialista, ¿estás de acuerdo? Claro, y a mí me encantan las consultas cuando ya los pacientes llegan sabiendo probablemente algo de su enfermedad o algo de que pueden hacer al respecto de su salud y lo van y lo consultan con el especialista. Oye, yo que tengo esta edad, tengo esta disciplina y vivo en tal lugar, ¿puedo hacer lo que vi en redes sociales? O sea, como que van y lo consultan, no solamente se quedan con lo que están viendo en un TikTok, en un Reel, ¿sabes? Claro. Oye, Jackie, pero platícame tu historia en las redes sociales. ¿Cuándo comenzaste a comunicar todo lo que hoy tienes en las plataformas? Bueno, en 2017 empecé a generar contenido en redes sociales porque yo siempre quise hacer una clínica de prevención para el público en general, ¿no? Okay. Entonces, realmente no era una clínica de tratamiento, sino de prevención, diagnóstico y seguimiento ya que tienen su tratamiento. Entonces, todo era como oportunamente. En ese momento, aquí en Querétaro, pues tal vez tú, no sé si lo recuerdas, pero iban a ser la ciudad de la salud. Ajá. Y en gobiernos pasados, entonces estaban tratando de tener nuevos proyectos para, pues, implementarlos en esa ciudad de la salud. Y bueno, fue un poco antes, fue como en 2014 cuando tenía la idea y yo llegué y presenté mi proyecto y me dijeron, está padrísimo el proyecto, pero la gente no sabe qué es prevención. Esa época, 2014. 2014. La gente no sabía que era prevención, entonces me dijeron, está padrísimo, pero tienes que meterle un poco más a todo la comunicación y mercadotecnia de tu proyecto para que la gente rápido ubique qué es lo que se van a venir a tratar aquí. Claro. Entonces, pues yo siendo estudiante de medicina, pues no tenía idea de qué era mercadotecnia, comunicación, nada de eso. Y pues no tiré a la basura el proyecto, simplemente lo guardé, me seguí enfocando en mi carrera, en mis estudios, pero mucho empecé a ver qué hacían otros centros de prevención y de atención a diferentes niveles, de atención primero, segundo y tercer nivel, para que la gente entendiera cómo se tenían que abordar las enfermedades. Okay. Entonces, mucho tiempo de mis rotaciones en hospitales yo pasaba viendo la estructura organizacional y administrativa de los hospitales para ver qué es lo que estaban haciendo ellos y cómo podían tener al final pacientes que llegaran acertadamente. Entonces, cuando terminó la carrera, por así decirlo, yo estaba en el servicio social, 2017, empiezo a implementar varias cosas que vi en hospitales de México y en otros países, empiezo a implementarlo a través de Facebook. Realmente no Facebook. Sí, ahí no se podía monetizar. No. Yo no estaba todavía en YouTube, ya se monetizaba YouTube, pero yo no entendía bien el algoritmo de YouTube. Apenas empezaba Instagram, o sea, estaba como muy verde todavía todo lo que se podía hacer. Entonces empiezo en Facebook a hacer infografías en una plataforma que se llamaba Salud en Corto. Lo que quería era mensajes cortos de salud, ¿no? Okay. Entonces, salud en corto y pura infografía y videos donde yo no salía. Simplemente era como hablábamos, no sé, de la nicotina, entonces empezaban a salir imágenes de nicotina con ciertas letras, ¿no? Para guiar al público y le empezó a ir bien al contenido. Qué bien. Pero después ya la gente que me ayudaba a hacer el contenido, que era una productora, me empezó a decir, número uno, necesitamos un espacio de que alguien hable de salud en el radio. Nos están ofertando como... El espacio. Ajá. Que lo ocupemos. Entonces no sé si te quieres animar y yo pues, órale, va. Todo este tiempo, claro que sabías comunicar el tema de salud, pero no era con tu voz ni con tu imagen. Claro que no. Era con tu conocimiento. Era con mi conocimiento y luego pues también yo tenía muchas muletillas que sigo teniendo, entonces empiezo en el radio y me decían, es que escúchate, está mal, entonces me corregían mucho, entonces tuve que aprender otra vez a hablar en muchos tonos y situaciones y también olvidarme de muchos tecnicismos que yo tenía como médico, ¿no? Porque hablamos de enfermedades cardiovasculares y luego inserto en la arteria, ¿sabes? Entonces la gente se perdía y perdía el interés. Entonces me decía, es que tú estás hablando de arritmias y no entendemos qué estás diciendo, entonces desfibrilar, ¿qué es eso? Entonces ponlo en otras palabras y la próxima semana vienes y lo vuelves a explicar porque no entendimos nada. Entonces era una chamba que yo tuve que desaprender muchas vocabularios y tecnicismos que solía usar por más de 7 años y me empezó a gustar muchísimo como el resultado. Y aparte te empezaste a dar cuenta que eres buena para eso. Sí, la verdad, sintetizar información siempre me gustó. De hecho, tengo una TED Talk donde ahí expreso y pongo en pantalla mi examen final y la gente se impacta de qué tanto pude resumir en una cuartilla, ¿no? Órale. Entonces está padrísimo y me encanta porque ahí dije, sí, soy muy buena, la verdad, sintetizando información. Y un tema tan complejo, cuando yo ya lo entiendo, ¿cómo lo puedo explicar con peras y manzanas? ¿no? Ya, muy bien. Entonces, así empezamos y después ya la productora me dijo, ok, ya estás agarrando callo, hay que empezar a ver qué pasa si
la doctora que está hablando en las infografías a través de Facebook sale y lo dice. Y ahí es cuando empiezas. Ahí con tus empecé videos. en videos de Facebook, videos muy chistosos donde evidentemente tienen 1000 errores, Ajá. ¿no? ¿Y siguen existiendo? Sí, claro. Qué bueno, porque es parte también del crecimiento, ¿no? De la plataforma Sí. y de ti. Y ahí empecé a hacer una parrilla de contenido donde me basaba prácticamente en lo que la gente pedía. Muy bien. Entonces me decía, es que ahora quiero que hables de sobrepeso y obesidad. Entonces hacía contenido sobre peso y obesidad. Ya. Luego quiero que hables de, no sé, urología y todo el campo de Viagra, ¿no? Entonces Órale. hablaba. Oye, pero a veces no se habla de todo el trabajo que hay detrás de un solo video y sobre todo en tu rubro, que pues la información que tú vas a dar es información que puede repercutir en la salud de la persona, ¿no? O lo toman como la verdad, ¿no? De la doctora. Entonces, todo lo que involucra que un video que haces de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, toda la investigación que hay detrás, por más que tengas el conocimiento, pues sintetizarlo y hacerlo en la mejor pieza de contenido. Claro, a ver, he ido aprendiendo muchas cosas y he perfeccionado un poco la manera de hacer los videos, no tanto en la creación, ahorita te cuento un poco el proceso, pero en cómo lo lanzo al público y lo publico, Muy bien. porque es importante que vean de dónde estoy sacando la información. Antes no lo hacía y siempre tenía yo esa espinita de decir, es que cómo la gente va a saber que yo esta información la estoy obteniendo de esta plataforma donde está 100%, o sea, es 100% veraz lo Claro. que estoy diciendo. Entonces, nunca alguien me explicó cómo podríamos hacerlo. Hoy ya veo otros creadores de contenido, YouTube ha ayudado muchísimo y ya te deja poner información dentro del video donde la gente, si tiene interés de ver de dónde están Sacando los el dato. artículos, el dato, lo pueden ir a consultar. Entonces, ya nos ayudan muchísimo a los creadores para que tenga como más veracidad lo que estamos diciendo y muy bien. pues que sea certero. Ahora, cuando yo empecé a hacer el video, yo me frustraba, o sea, los videos, porque yo veía a mis amigos, yo tenía muchos amigos youtuberos que sacaban 2 videos por semana. ¿Cómo? Y ¿A qué hora? ¿En sí, qué momento? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Y luego ya me empecé a dar cuenta que, pues claro, el contenido que yo tenía que ofrecer al público era muchísimo más específico y tenía que tener mucho más cuidado en lo que decía, Claro. que pues una nota de chismes o una anécdota, ¿no? En un blog. Claro. Entonces dije, pues sí, o sea, Así realmente es esto y no sí, pasa nada. no pasa- Es mi estilo. Exacto, y mi y forma de voy ser. a tener que tenerme paciencia en la manera de hacer los videos porque yo no puedo nada más sentarme y hablar, o sea, tengo que Claro. ir citando cada cosa que digo, tengo que tener un respaldo científico. Claro, me encanta. Entonces, pues claro, me tardaba un poco más, pero luego lo fue entendiendo y claro que los canales de salud no es que no puedan crecer, pero tienen un estilo tiempo y diferente, estilo yo entiendo. diferente de crecimiento. Y un desarrollo diferente. Exacto. Qué bien, Jackie. Hoy actualmente de todo lo que haces en las plataformas digitales, que es lo que nosotros vemos de tu trabajo, sé por lo que me platicaste fuera del capítulo que haces muchas otras cosas. ¿Me puedes platicar un poco? Claro, pues bueno, empecé a crecer en redes sociales y es lo que la gente ve, pero yo creo que es la punta del iceberg porque no sé si lo he dicho alguna vez, pero a mí no me gusta salir en cámara. ¿Cómo, Jackie? Pues eres No me muy buena para eso. gusta. Sí, la gente me dice que eres buenísima, o sea, le agarraste muy bien a la cámara, sabes Sí, cómo sí. los tiempos, la edición, todo, y le gusta a la gente, ¿no? Pero es solo la punta del iceberg. Sí, porque yo en 2019, 2020, la verdad es que estaba muy cansada y drenada y además yo empecé a tener problemas al momento de verme, yo decía, es que no me gusto. ¿Cómo O sea, crees? no me gusta, entonces ya psicológicamente ya me estaba afectando porque no me gustaba lo que yo veía. Entonces, además de que era soy muy, no sé, poco fácil conmigo misma o soy muy Ok, dura con mi trabajo y es como lo juzgo demasiado, me estaba costando mucho trabajo sacar contenido y seguirle el hilo a las redes sociales porque empezaron a cambiar mucho. La forma. Sí, la forma Todos los y el algoritmos. ritmo. Ujú. Entonces, me estaba costando muchísimo y dije, no, a ver, vamos a frenar todo. Y le dije a mi equipo, vamos a frenarlo. Vamos, número 1, a pulir el criterio para saber con qué clientes vamos a trabajar. Ok. Porque mucha gente me pedía que anunciara ciertas cosas o que hablara de ciertos temas en mis redes sociales. Y un día dije, es que yo no quiero parecer un catálogo. Ok. ¿No? O sea, de compras. O sea, yo quiero solo hablar de lo que yo sé que funciona o que yo he probado. Claro. ¿Sabes? O sea, eso va a ser criterio número 1. Número 2, que lo pueda adquirir la mayoría de la población. Ok. ¿No? O sea, que gente que me sigue pueda tener acceso a eso. Sí, sí, das algún consejo sobre adquirir algún producto o sobre hacer cierto hábito que la mayoría de la población pueda acceder a eso que aconsejas. Exacto. Y no es diferente a que pueda acceder a que lo deban de tomar, ¿no? Ah, Entonces, no todos lo deben de consumir y hay indicaciones para consumirlo y yo te las explico.
también consúltalo con tu especialista o con tu médico de cabecera, pero que si tú lo quieres tomar y al final si eres candidato para poder tomar este producto o comprarlo, porque hay algunos que son productos que simplemente se usan, no se consumen, que lo puedas adquirir, ¿no? O sea, que no esté en otra parte del mundo o que sea inalcanzable. Lo más complicado. Exacto. Okay. Y por último, pues que todo producto tenga respaldo científico, donde yo pueda citarlo precisamente, con todas estas herramientas que están dando las redes sociales, donde lo pueda citar y que la gente diga, sí tiene validez científica. Yeah. Entonces pulimos el criterio de clientes y pues al principio nos apretamos y yo, aguanten. Va a salir, esto. confíen. Claro. Y después, mientras pasaba ese cambio de clientes, empezamos también a cambiar los procesos de trabajo. Okay. En donde yo les dije, no me gusta salir, entonces, ¿qué le podemos ofrecer al cliente donde yo no salga? Entonces, ahora diseñamos toda la estrategia de comunicación de los clientes, donde no tengo que salir yo forzosamente. Ajá. Hay muchos clientes que tengo que la gente no tiene idea que son mis clientes, Órale. pero que yo no soy la influencer o yo no soy la vocera o la simplemente imagen. No existe una imagen. Sí. Simplemente es un mensaje que tiene que salir a nivel nacional y sale el mensaje sin que sepan que yo estoy detrás. Pero qué grandiosa comunicación, qué grandiosa combinación, porque, a ver, lo veo como yo un posible cliente, ¿no? Que me dedico a temas de la salud y quiero contratar a alguien que me ayude a comunicar de la mejor manera, pero ese alguien que contrato lo que sabe es el tema de la comunicación, pero yo le tengo que explicar todo del tema de la salud. Entonces, esta asesoría que tú das es la combinación perfecta porque tienes el conocimiento de la salud, pero también la forma en aterrizar en la parte de la comunicación, ¿no? Y así es como te empezaste a abrir puerta con muchos clientes. Sí, claro, así empezamos y de hecho, como te digo, o sea, actualmente están corriendo campañas que no saben que probablemente mi agencia o yo estuve detrás de la iniciación, qué bien. de la planeación y me encanta, o sea, me encanta que esté tras bambalinas, creo que ahí es donde más me gusta estar. Okay. Y así me ha abierto puertas, por ejemplo, justamente he asesorado comités a nivel nacional de enseñanza, justamente también algunos políticos, he estado también en estrategias de lanzamiento de farmacéuticas. Órale. Y algo padre que me pasaba y decía, sí, aquí es donde debo de estar, es, por ejemplo, agencias de comunicación que tienen a un cliente de salud, pero ellos no tienen experto en salud, ¿no? Entonces, llevan 3 años tratando de hacer una campaña donde no penetra de correcta manera o no están alcanzando a entender lo que quiere el cliente y entonces me llaman a mí. Para que les ayudes a aterrizar. Sí, soy un intermediario y escucho lo que está haciendo la agencia de comunicación, pero escucho lo que quiere el cliente y en 15 minutos lo logramos aterrizar. Se logra el proyecto. Y el cliente es como, es que vamos 3 años intentando, entonces él logra algo muy padre porque pues soy como ese vínculo entre quien quiere hablar y quien lo sabe hacer, pero no saben cómo comunicarse. Me encanta que me platiques todo esto porque, bueno, más adelante vamos a platicar todo lo que dije al principio del capítulo, pero es importante saber de dónde viene todo lo que vamos a platicar y saber que lo que vamos a platicar todo viene con un conocimiento y con información detrás de aquí. ¡Qué increíble! Ahorita, de todos los proyectos que has hecho, ¿cuál es uno que digas, me llenó el alma, me llenó la carrera, me llenó la vocación? Pues he visto productos en el mercado que actualmente son top, ¿no? Okay. O sea, y que yo los vi desde sus pininos, Órale. o sea, empezando, donde me llamaron en un momento clave y a ver, yo no me voy a poner el saco completo de que fue solita mi labor, pero sí creo que fui clave en el momento de frenar cómo estaban haciendo su comunicación y decirles, se van a quemar. Si lo siguen haciendo así, se van a quemar, entonces espérenme semanas en lo que leo específicamente cómo pueden cambiar su comunicación y les traigo una estrategia diferente. Entonces cambiaron toda la comunicación y hoy están perfectamente bien posicionados. Y además lo salvaste de una posible cancelación donde se manejaban como un producto milagro, etcétera. Entonces eso ya no viene, ¿no? Sí, entonces ya no creemos en los productos milagros. Sí, algunos todavía pareciera que sí creen. Pues se venden, entonces debe de haber alguien que todavía, pero realmente pues no, nada es un milagro, ¿no? Claro. O sea, entonces, y menos en productos de salud. Y justamente los detuve en algún momento y ya obviamente ellos asesoraron con agencias de PR y otro tipo de equipo que entre todos pudimos hacer un lanzamiento muy fuerte y hoy son productos
pues Me top, encanta. la verdad. Me encanta, me encanta, Jackie. Podemos entrar de lleno, antes de hacer este capítulo, platicábamos de las muchas cosas de las que se puede platicar contigo y de tenerte aquí en este realmente podcast. Uno de los temas que a mí me gustaría que abordáramos es el tabaquismo. ¿Qué mitos podemos desmentir del tabaquismo? Por ejemplo, fumar solo un par de días a la semana no hace daño. Pues realmente lo que dice la ciencia es no pasa nada que fumes muchísimo y fumes solo un par de días, el daño está establecido de la misma manera, ¿no? Entonces, ese sí es un mito donde, bueno, solo fumo de manera social o me echo 2 en el fin de semana. Realmente el daño no se mide por cuánto, sino si lo haces o no lo haces. Okay. Entonces eso es importante porque también si hay indicadores donde vas con un experto que te está ayudando a dejar de fumar y te dice, mira, ya estás fumando menos, pues puede ser un indicador de que vas a dejar de fumar en un futuro, pero no de que estás haciendo menos daño a tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esta gran diferencia, ¿no? De las personas que fumaron durante muchos años de su vida y una cajetilla al día, dos cajetillas, lo que sea, a las que solo fuman los fines de semana, igual eventualmente estás afectando a tu salud. No es eso de que, ay, me echo un cigarrito y ya. Claro, porque realmente lo que sucede con las partículas del cigarro en el momento, no solamente de la combustión, o sea, de lo que estás inhalando, que son micropartículas, que de hecho le llaman partículas de 2.5 micras, son partículas que se quedan en tu sistema y empieza a generar una inflamación crónica. Entonces no importa si lo haces una vez o lo haces 1000 veces al día. Eso ya se está quedando en tu sistema y estás generando una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica es lo que hace cualquier tipo de deterioro de tu cuerpo, de tu sistema, de tu metabolismo. ¿Ya no hay forma de revertir esa inflamación? Sí hay forma, pero con el tiempo tienes que hacer otros hábitos, ejercicio, hidratarte, alimentarte correctamente, empezar a, por ejemplo, yo no fumo, nunca he fumado. De hecho, hay que comentar eso porque ahorita empezaron a usar inteligencia artificial para generar contenido mío donde yo no estoy aprobando ese tipo de inteligencia artificial y es una marca que está usando un clip, de hecho, de un podcast donde salgo con Marco Antonio Regil. ¿Cómo crees? Y están usando ese clip donde cambian lo que estoy diciendo. Y se ve real. Si lo ves rápido, sí parece que soy yo. Si ya te detienes a verlo, probablemente si cachas que no va sincronizado y que hay ciertas como fallas en la manera en la que estoy moviéndome. Y con muchas figuras públicas lo están haciendo. Entonces, ahí están diciendo que yo solía fumar y que yo nunca he fumado, nunca en mi vida. Y están promocionando unas, creo que gomitas de nicotina. Lo hacen con ese propósito, para promocionar un producto. Claro, ubican a la doctora Jackie dejó de fumar con esto, van, te dejan un link de compra y ya llevan al usuario final a que compre las Cuando gomitas. La doctora Jackie en su vida jamás ha fumado. Exacto, entonces realmente, pues bueno, nunca he fumado, pero yo viví mucho tiempo de mi vida en la Ciudad de México y estar en la contaminación de la Ciudad de México también genera micropartículas que yo estoy inhalando. Entonces, el yo vivir en la Ciudad de México es equivalente a que yo estuviera fumando. ¿De verdad? Exacto. O sea, hablábamos de desmentir mitos o tal vez que sí se queden como mitos. Cuando dicen que también afectas a la persona que está al lado de ti, es verdad. Claro, niños, es verdad. Niñas. Sí, mujeres embarazadas y realmente eso es importante porque sí hay artículos que se han dedicado a investigar qué pasa si estamos fumando en esta aula cerrada, qué pasa en el aula de al lado. Y también llegan las partículas allá porque son tan diminutas que son micropartículas que viajan, que se quedan suspendidas y viajan. Entonces, lo que pasa aquí también afecta el aula de al lado. Y tienen la misma implicación para el cuerpo que lo inhala que para el que lo consume, que para el que solo está cerca, ¿no? Sí, se llama fumadores de segunda mano. ¿Y tienen la misma implicación? La misma implicación. Lo que sí es que la concentración no es la misma que si tú estás fumando y lo estás soltando aquí, no va a ser la misma concentración aquí que allá, pero sí alcanzan a llegar y tiene la misma implicación para ti que para mí, que para todos los que estamos aquí. Wow. Entonces, sí, por eso se está fomentando tanto los espacios libres de humo, porque es, independientemente que yo no quiera fumar, hay alguien que lo está haciendo y me está afectando de la misma manera. Y luego también el desarrollo de cáncer no solamente es por fumar. Hay factores genéticos y heredados a nivel cromosómico que se pueden activar, que puede ser que tú los tengas pero nunca se activen, pero puede ser que yo también los tenga y solamente por estar inhalando tu humo, aunque yo no haya fumado,
se activen en mí. ¡Wow! O sea, Ajá. puede ser que yo no... ¿Cómo se le llaman? Factores genéticos, podemos decirlo. Puede ser que yo no tenga los factores genéticos para que eventualmente pueda llegar a tener cáncer por el cigarro, pero la persona de al lado que en su vida tocó un cigarro puede, por solo mi humo. Exacto. Entonces, Wow. son factores que desencadenan ciertas enfermedades y eso puede pasar con muchísimos factores ambientales y externos, ¿no? Que a veces no podemos evitarlos, pero si podemos tratar de evitar que mujeres embarazadas o niños estén expuestos a ellos, porque no vamos a saber y tendríamos que hacernos un súper estudio genético para ver si tenemos ese tipo de factores, para ver si lo vamos a poder desarrollar, si tenemos el riesgo de desarrollarlo en un futuro. Y si es así, pues bueno, tener más precaución, pero como no tenemos ni el recurso, ni el tiempo, ni todos lo vamos a hacer, pues entonces mejor fomentar los espacios libres de humo. Claro, claro. Oye, Jackie, y si ya por ejemplo, las personas que ya llevan muchos, muchos años fumando y que les dicen, ya tienes que dejarlo, ya déjalo por tu salud, y que responden como, pues ya llevo tantos años fumando, ¿ya para qué lo dejo? Sí, me decías que sí se puede revertir el daño, aunque sea después de tantos años. Sí, claro que sí, y empiezas a respirar mejor, dolores de cabeza, por ejemplo, vamos a hablar ahorita nada más de tabaquismo, Sí. que hay otros derivados de tabaco, como vapes, pero Sí. el tabaco en sí hace que nuestras venas y nuestras arterias empiecen a desarrollar una enfermedad que se llama arteriosclerosis, ¿no? Ok. Eso es que se endurece la pared de nuestras venas y arterias, de todos nuestros vasos. Y ese endurecimiento hace que nosotros empecemos a acumular ciertas sustancias en esas paredes, por ejemplo, colesterol, entonces empiezan a hacer placas de colesterol y eso es lo que provoca infartos en un futuro. Ah. Entonces, si nosotros podemos detener la generación o que inicie la aterosclerosis a tiempo, entonces ya tenemos menos probabilidad de desarrollar esas placas de colesterol en nuestras venas y arterias, por lo tanto menos infartos en un futuro. Wow. Pero pues hay gente que dice, no, pues yo ya he fumado toda la vida, Ya. ¿para qué dejo de fumar? Pues es que si no has presentado problemas actualmente de respiración, cardiovasculares, mentales, incluso del estómago, colon, gastrointestinales, pues yo creo que sí estarías todavía a tiempo de evitarlo porque en cualquier momento podría brotar alguna enfermedad de ellas, ¿no? Pero pues no lo sabes. Pero también, como todos tenemos una genética diferente, hay gente que va a fumar toda su Y no vida pasa nada. y no va a pasar nada. Ah, es a partir de los factores genéticos. Exacto. ¿Qué es lo que hace que el cigarro pues sea tan adictivo o que sea tan difícil dejarlo? Bueno, hay diferentes sustancias que tiene el cigarro, hay unos que ya tienen menos sustancias que otros, pero al final todos tienen los mismos compuestos y uno de ellos es la nicotina. Entonces, ese es un tema fuertísimo ahorita, de hecho, se está presentando iniciativas a nivel federal porque hay mucho doble mensaje diciendo que lo que mata es el cigarro y no la nicotina, entonces mejor quien ya es adicto a fumar, mejor empieza a tomar productos de nicotina, que ya no es fumar. Ah, claro. Entonces, pues a grandes rasgos, si yo te digo, lo que mata es fumar y tú te quitas el cigarro y Pues lo único crees que que ya. haces es la nicotina, pues crees que ya estás del otro lado, ¿no? Ajá. ¿Y la realidad es que no? La adicción viene por la nicotina porque es una sustancia adictiva que genera ciertas reacciones en el cerebro que generan placer y dependencia. Ujú. Entonces lo empezamos con pocas cantidades, lo empezamos a desarrollar y luego ya empiezas a generar una resistencia y una dependencia. Resistencia de que ya no la misma cantidad de nicotina genera cada vez lo mismo, necesitas más. y luego una dependencia donde ya no lo puedes dejar y empiezas a presentar síntomas de abstinencia. Entonces, realmente la nicotina no es tan linda como lo pintan. Claro. Claro que hay artículos científicos en Londres, por ejemplo, donde hay médicos que han logrado disminuir la población fumadora ¿A partir de qué? a partir de productos de nicotina. Claro que sí, ¿por qué? O de vapes. Pero esos productos están totalmente regulados, médicamente regulados. Están perfectamente bien etiquetados de qué es lo que tienen, cantidades y sustancias. Y además son poblaciones que están llevando un tratamiento controlado. Ok. Entonces, de la mano de un especialista. Entonces, lo que hacen es que están acostumbrados a fumar, pueden pasar a un momento con un vape donde van disminuyendo, porque en un vape sí puedes controlar la cantidad de nicotina, pero realmente tienes que saber cuánta nicotina Sí. estás poniendo. Lo que sucede con los vapes aquí en México, en Estados Unidos o los que vienen de China es que no están bien calibrados ni regulados. Entonces ahí te pueden decir nicotina free, pero realmente sí tiene nicotina. Ah, sí. Claro. Aunque diga nicotina free. Entonces hoy hay estudios donde
muchos doctores están diciendo es que claro que funciona utilizar un vape o un producto de nicotina para dejar de fumar, claro, pero en países donde lo tienen perfectamente bien regulado, donde están autorizados bajo receta médica y lo llevan de la mano con su especialista. Aquí, si tú me dices, es que mi papá quiere dejar de fumar y está empezando a usar vapes, pues sí, pero ¿qué calidad de vape? ¿De dónde lo consigue? ¿Cuál es el líquido que está ingiriendo? A ver, enséñame el etiquetado, está regulado por Cofepris. De hecho, hay un estudio de Cofepris que hicieron una cromatografía donde estudian los líquidos de los vapes. Ajá. Y hay vapes que solo reportan 3 ingredientes y Cofepris se dio cuenta que tienen 33 sustancias. Sí vi el estudio y que además esas sustancias eran casi que sustancias que encontrabas en los jabones para lavar la ropa, para lavar los trastes, ¿cierto? Claro, totalmente nocivas y tóxicas. Entonces, como ellos lo están etiquetando como solo tenemos 3 sustancias y las 3 son buenas para el cuerpo. Ajá. Pero realmente si estudias el líquido en un laboratorio, salen 33 sustancias que no estaban ni declaradas y que después ya si las vas como desmenuzando una por una, te das cuenta que ni siquiera la deberíamos ingerir, o sea, es para lavar los trastes o las manos o ropa, ¿sabes? Entonces, es gravísimo lo que está sucediendo y cómo le ponen tantos colores y la mercadotecnia y de verdad, la mente maestra detrás de la mercadotecnia diciendo que los vapes son... Para dejar de fumar. Para dejar de fumar, que niños de 12 años lo están empezando a consumir porque Eso. creen que no pasa nada y que son más sanos que un cigarro. No, oye, y entiendo que el cigarro se vuelve adictivo por la nicotina. ¿El vape también tiene nicotina? Sí, claro. Sí, tiene la nicotina y también se puede volver adictivo. Sí, claro. Todo. A ver, hay vapes que sí, efectivamente, cuando están bien regulados y bien etiquetados y están hechos a la medida para un tratamiento para dejar de fumar, sí probablemente tienen cantidades de nicotina mucho menores y las van disminuyendo, pero estas están reguladas y están bajo prescripción médica. Pero los que venden en un antro, Sí. los que venden en la esquina o Que por etcétera, cierto ya está prohibido. claro, justamente esos vapes no sabemos de dónde vienen, aunque digan que vienen de Estados Unidos, la FDA en Estados Unidos ha prohibido absolutamente todo también, porque muy pocos están bien regulados, porque justamente eso, los marcan y los etiquetan como nicotina free, porque la nicotina en Estados Unidos está prohibida para menores de 21 años. Sí. Entonces los marcan como nicotina free y cuando así la los pueden FDA, vender. que la FDA es quienes regulan todo lo de como medicamentos en Estados Unidos, cuando los van y los estudian se dan cuenta que sí tienen cantidades de nicotina o que marcan un porcentaje de nicotina, voy a poner un porcentaje mínimo, pero realmente tienen el doble o el triple de la nicotina que están reportando. Entonces los jóvenes y los adolescentes se van con la finta de que estoy fumando vapor, Sí. agüita, Sí. ¿sabes? O sea, algo X. Oye, pero además qué fuerte, porque un cigarro, pues quieras o no, más en estos tiempos donde ya no es bien recibido en muchos espacios, te tienes que salir a fumar si es que quieres hacerlo, o hay espacios donde pues ni siquiera, ¿no? Ni lo pienses. Pero el vape, pues yo he visto personas que lo sacan en la mañana, en la tarde, en la noche, las 24 horas del día, solo cuando no están dormidos. Entonces, me atrevería a decir que hasta causa más daño, ¿no? Porque lo estás consumiendo por mucho más tiempo. O sea, qué chistoso que lo digas, porque justo hay un artículo que hicieron, que de hecho lo publicó The Lancet, que es una revista médica científica, que dicen, los productos de nicotina, claro que causan daño, afectan al neurodesarrollo, o sea, al nivel cerebral, es una sustancia adictiva, no importa, o sea, sí hay cantidades que se han documentado donde a partir de qué concentración ya es adictiva, pero nunca lo han medido en qué tan regular lo debes de hacer, entonces eso todavía no está bien documentado, entonces ahí hay un bache en la información. Sí, una laguna que todavía no sabemos de la información y de lo documentado de qué tanto daño hace, pero lo que dicen es, la nicotina está directamente relacionada, y eso es lo que dice el artículo, con aumento en la probabilidad aumenta la probabilidad de muerte, y más si lo consumen en los primeros 30 minutos después de despertar. Entonces es gravísimo porque hay muchísimos jóvenes y adolescentes que despiertan y lo primero que hacen es el vape. Antes que desayunar, antes que lavarse los dientes, antes que absolutamente todo. Entonces, sí, el artículo dice que la nicotina en cigarro es mucho más hace más daño que en un vape o que en cualquier otro producto, por ejemplo, que ahorita hay como las bolsas de nicotina que se metan en las encías.
Entonces, sí lo documentan que es mucho más dañino en El cigarro. pero que no importa en qué presentación lo estés consumiendo, si es en los primeros 30 a 3 horas después de despertarte, es muy, muy peligroso porque está directamente relacionado con un aumento en la mortalidad. Y obviamente también documentan que la nicotina afecta el neurodesarrollo de todas las personas. Imagínate un chavito que tiene 12 o que es menor de edad, menor de 18 años, donde todavía no tiene desarrollado completamente el cerebro, todas las conexiones que le faltan por hacer y que lo primero que está consumiendo o muy temprano está consumiendo nicotina, pues claro que va a haber un efecto negativo a largo plazo. Oye, con esta intención que tú explicas muy bien todos los conceptos, es claro cuando dices, bueno, afecta a su neurodesarrollo. Pero tal cual, ¿a qué nos referimos cuando dices afecta a su neurodesarrollo? Justamente es estas conexiones y sustancias. El cerebro está compuesto de células que se llaman neuronas. Esas neuronas hacen conexiones entre sí, no siempre se están tocando, sino que hacen conexiones y es electricidad que está pasando. Okay. Entonces, cuando el cerebro tiene que tener cierta madurez a nivel de corteza y de diferentes zonas que tiene el cerebro para que esas neuronas puedan tener una comunicación fluida. Ok. ¿No? Entonces, si nos ocupamos de cuidarlo hasta que esté bien desarrollado, esas conexiones pueden no estar fluidas a largo plazo o ciertas zonas no se desarrollaron de correcta manera o no crecieron de la manera que tenían que crecer. Entonces sí tenemos problemas de concentración, después tenemos déficit de atención, podemos empezar a desarrollar Alzheimer o Parkinson a edad temprana. Al final, o sea, tenemos... No quiero decir una demencia porque no es una demencia como tal, pero pues sí, empezamos a olvidar cosas a muy temprana edad que no deberíamos. Es que no dejaste que se desarrollara. Exacto. Y estamos hablando de los adolescentes que todavía no terminan de desarrollarse en ese sentido, pero los que ya tienen un neurodesarrollo mucho más avanzado, sí puede ser que se vaya disminuyendo su capacidad en ese sentido. No, sí, totalmente, y de hecho también se sabe que las personas que fuman, consumen vapes o que consumen productos de nicotina, como esos paquetitos o parches de nicotina de manera crónica, o sea, que no los sueltan y que no lo están haciendo como un tratamiento donde verdaderamente van a dejar de utilizarlos en algún punto porque van a cursar con una abstinencia adecuada guiada por un profesional. O sea, quienes lo siguen consumiendo por recreativo, o sea, o uso recreativo el resto de su vida, sí se ha documentado que tiene deterioro cerebral, donde esas conexiones que sí se formaron en algún punto se pierden. Y a ver, nosotros mientras vamos creciendo las vamos perdiendo, ¿ok? Eso es algo normal. Pero y natural. aceleras el proceso. Aceleras el proceso de ¡Qué pérdida. fuerte! Claro. ¡Qué fuerte! Es que, y hoy que se habla tanto de la longevidad, ¿no? ¿Cómo hacerle para llegar de la mejor manera a las grandes edades? Pues el primer paso es dejando de evitar que nuestro neurodesarrollo vaya para atrás. Claro, y aparte, al final el alcohol, el tabaquismo, pues podemos decir que los productos empaquetados y chatarra, podremos decir algunos refrescos, bueno, la mayoría de los refrescos, que es como demasiada azúcar, generan muchísima oxidación en nuestro cuerpo porque generan radicales libres, o sea, generan una inflamación, no nutren y generan radicales libres. Esos radicales libres son pequeñas sustancias que nos oxidan. Entonces nos arrugamos más rápido, nos quedamos pelones más rápido, nuestras articulaciones se dañan mucho más rápido, el músculo se deteriora más rápido. Entonces, por más que vayas y hagas ejercicio y estás haciendo este tipo de hábitos después los fines de semana, pues estás como descompensando todo tu metabolismo para oxidarte más rápido. El proceso que ya estabas adelantando, pues no es como que estés siguiendo un proceso, más bien nada más estás compensando que lo bueno que hiciste de lunes a viernes lo vuelves a deteriorar de sábado a domingo, ¿no? Completamente. Entonces, pues es eso. Y lo grave, y bueno, ya también tú lo verás, es que esas personas que hoy están consumiendo vape, que no están dejando que se desarrolle por completo, lo que ya está desarrollado lo estamos como retirando o lo estamos destruyendo, pues después van a ser tomadores de decisiones en nuestra... ¡Claro! Personas que no dejaron que su neurodesarrollo caminara. Claro, entonces al final no están pensando correctamente y están tomando decisiones que así a luz del día se ve que no son las más congruentes, pero que ellos lo alcanzan a percibir como que es algo congruente. Oye, además que el vape y el tema de los vapeadores es algo muy nuevo.
Pues se podría decir que es algo nuevo, como claro. de qué tiempo para acá. 2017-18 para acá. Más Entonces me imagino que la información que hay es poca y todavía no alcanzamos a generar información para a largo plazo, las consecuencias claro. a largo plazo. Todavía no sabemos qué va a pasar. Es lo mismo que pasa con los edulcorantes o todos estos sustitutos de azúcar. O sea, pueden tener muy buenos beneficios y pueden ser grandes sustitutos en ciertas como enfermedades puntuales, pero como son muy nuevos, son productos muy nuevos y no están bien estandarizados, que los sustitutos de azúcar van por muy buen camino, ¿eh? Okay. O sea, sí están teniendo muchos estudios y tienen mucho más avance, se están certificando bien en sus beneficios o apalabrando bien en ello, pero pues los vapes no. O sea, están haciendo tanto desastre en su producción que no están llevando un orden como los sustitutos de azúcar. Entonces, justamente es lo mismo. Hoy no te podemos decir a ciencia cierta si en un futuro provocan peores consecuencias. Porque no ha sucedido porque ese no futuro. Llegamos a esos 10 años todavía. Porque no está todavía la evidencia científica. Oye, a ver, ¿qué opinas de lo siguiente? Deja el vape, deja el cigarro, pero como que hace ese proceso. O de plano ya, mejor todo de un jalón. Sí, por supuesto que siempre voy a estar a favor de que todo de un jalón, ¿no? O sea, hay que trabajarlo. Obviamente hay una adicción de por medio, entonces tampoco podemos ser tan duros con el consumidor porque aunque digan, no, yo solo fumo social, hay una adicción. Sí. De cierta manera está generando una sensación, o sea, tu cerebro está generando una sensación en tu cuerpo que lo necesitas de alguna manera, porque si no existiera no lo necesitarías, aunque alguien prenda un cigarro enfrente de ti. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de eso y yo creo que la manera de dejarlo es hacer conciencia de todo este proceso que está pasando en tu cuerpo y por qué tu cerebro lo está pidiendo. Entonces, poco a poco lo vas entendiendo y lo vas cambiando con otros hábitos que te generan un placer similar y que no tiene que ver con ninguna sustancia tóxica. Por ejemplo, hay diferentes chicles, hay diferentes tipos de ejercicios y respiraciones y meditaciones que puedes empezar a cambiarlo cuando estás empezando esa sensación. Hay gente que tiene una adicción tan profunda que sí necesita este tratamiento guiado que tú un poco lo narras de regresa al cigarro y después poco a poco vayas dejando lo que sea. Lo que sucede con el cigarro es que no puedes medir el nivel de nicotina. Entonces eso es lo que te causa una adicción. Hay otras, por ejemplo, que he visto éxito, no digo que todos, pero por ejemplo que simulan llevarse algo como... sí, lo he visto muchísimo en redes colgado, sociales. No sé si lo han visto, pero lo traen colgado y simulan, porque al final ellos lo que están sintiendo es esa ansiedad de llevar algo. A la boca, sí, estar socializando con eso. Exacto, entonces hay otras estrategias que lo pueden hacer, pero al final la conciencia y hacerlo consciente es lo que te va a llevar a que dejes de fumar. Ahora, no te puedo decir que es mejor regresar al cigarro, porque no hay estudios todavía de qué es mejor, porque los vapes son muy nuevos. Entonces no te podría decir si sí funcionaría de mejor manera, pero lo que sí podríamos decir es que si lo ves, en la lógica que creo que lo estás viendo es, pues lo haces de menos porque tienes que prender, te tienes que salir, etcétera, y el vape en cualquier parte lo puedes estar, ¿sabes? Entonces... Ándale, esa es mi lógica. Ajá, pues claro, pero si nos regresamos a lo primero que decíamos de que no importa la frecuencia, sino que lo hagas, claro, realmente esa lógica, es el mismo daño porque entonces ya se desmenuza esa lógica, ¿sabes? Oye, yo siempre me he preguntado, antes, para seguir en ese tema del tabaquismo y de los vapeadores, ¿por qué? ¿Por qué las personas que fuman es de que, ay, me hicieron enojar, déjame me prendo un cigarro? Ay, estoy pasándomela padrísimo con mis amigos, déjame me prendo un cigarro. O sea, ¿por qué los cigarros aparecen en esos momentos sociales ya muy bien definidos? ¿Hay alguna razón científica? Claro, porque generan un bienestar. A nivel cerebral, todos los compuestos que tienen en el momento de prender, ya ni siquiera tienes que fumarlo, simplemente el prenderlo y el olor, ya cuando tienes un nivel de hábito desarrollado, simplemente lo prendes. O sea, hay gente que ya ni siquiera lo fuma, nada más lo prende y deja que se consuma, ¿no? O sea, porque están ya en un hábito de automático de esto me hace sentir mejor, porque sí te hace sentir mejor, porque a nivel cerebral sí estás soltando sustancias que te hacen sentir muchísimo mejor, más relajado y entonces... Momentáneas. Claro, es momentáneo, entonces si estás estresado, cigarro porque me voy a relajar. Si hay que celebrar, cigarro porque quiero pasarla bien. Si estoy con mis amigos, cigarro porque estamos todos relajados, ¿sabes? Sí, entonces, hay una razón científica. Hay una asociación porque
directamente el cerebro genera esa sustancia y eso es lo que causa la adicción, ¿no? Y como muchas otras sustancias, ¿no? No nada más el cigarro. ¿Qué te podría decir? Que lo que se está generando y que sí sabemos ahorita, que sí está documentado, es que, número 1, se están generando consumidores duales, ¿no? Que dicen, es que voy a dejar de fumar. Los dos. Ajá. Entonces me voy a comprar mi vape, pero realmente terminan Los gastando dos. en los dos y fumando los dos. Cuando no me dejan fumar cigarro, agarro el vape. Cuando puedo fumar el cigarro, Así me es. prendo mi cigarro. Entonces, se está viendo que está aumentando la tasa de todos los fumadores duales. Número 2, están manejando una comunicación donde el vape hasta le ponen colores, sabores, está increíble. De hecho, ahorita acaba de ser el Día Mundial de Sin Tabaco y la OMS lanzó que es la Organización Mundial de la Salud, lanzó una campaña enorme donde estaban diciendo, no importa que sea colorido, o sea, no porque sea colorido y que lo esté veas bonito, está bien, ¿sabes? No porque sepa rico, está bien. O sea, como que esto te están comunicando una idea falsa simplemente por pintarlo. Sí, claro, y alguno, ¿cuál se te antoja más? El que dice cherry no sé qué, strawberry no sé qué, ¿no? Y se ven hermosos y tú crees que es como elegir un juguete, literal. Claro. Porque aparte cada vez los vapeadores de aquí vienen, o sea, las versiones así muy finitas, muy chiquitas, pero también unos gigantescos, casi que con pantalla. Hemos hecho ese chiste de, oye, parece que traes un iPad en la mano, Claro, ¿no? claro. De lo grandes que son. Pero sí, los hacen bastante atractivos, pues para que los sigas consumiendo. No, y para que también jóvenes y niños ya estén viéndolos como algo atractivo porque es un accesorio. O sea, al final ya es un accesorio que se ve bonito y como tú dices, es una pantalla y que ya hasta en una foto marca un estatus social. Sí. Entonces, los niños ya lo están viendo así. Entonces, es una estrategia de verdad maquiavélica de mercadotecnia donde lo están vendiendo a poblaciones donde esos niños ya crecieron y ya nacieron en un mundo que saben que el tabaco mata. Entonces ellos ya traen el chip de decir fumar mata, pero entonces el vape no. Y es que además lo que dices es cierto. Bueno, por lo menos en mi vida cotidiana, a los espacios a los que voy, reuniones a las que voy, hasta he llegado a comentar, el cigarro ya no está de moda. Sí. Muy poca gente veo con un cigarro en la mano. Pero el vape, todos. Claro. Todos en todos lados. Entonces tienes razón, son generaciones que crecimos sabiendo que el tabaco mata, pero te ponen una nueva forma de consumir nicotina. Los mismos que producen tabaco ahora tienen sus... O sea, son la misma marca. O sea, es el mismo productor, nada más que ahora dicen, ya perdimos público con el tabaco y nos estamos actualizando. Estamos agarrando generaciones más pequeñas que están consumiendo un producto que probablemente es un poco más caro, pero bueno, lo están haciendo, los hacemos ver más sano, pero a la larga sabemos que ustedes van a desarrollar una adicción y van a terminar fumando mi producto principal. Qué horrible, qué maquiavélico suena lo que me estás diciendo, Así ¿no? es. Oye, también existen estas, que no es ni el cigarro ni es el vape, es un aparato donde pones un pedacito chiquito como si fuera la parte final del filtro del cigarro. ¿Cómo le llaman eso? ¿Es el cigarro electrónico? Sí, hay cigarros electrónicos y hay productos de tabaco. O sea, hay unos que son solamente iOS, tabaco. no, ¿sí se llama iOS? Sí, que iOS es el principal productor, o sea, que es, ¿cómo se llama? Philips, la marca. Es una de las marcas. Es la marca más grande y ellos son la mente maestra de empezar a meter esa estrategia. Gastan miles y millones de dólares anuales en meterte la idea de que es más sano ese producto. Pero estamos hablando del mismo daño, de la misma nicotina. Y de la misma empresa. Y de la misma empresa, además. O sea, estamos haciendo ricos a los mismos que están dañando nuestra salud. Y nada más, además, ellos muy maquiavélicamente están actualizándose para que sigan vigentes. Así es. Jackie, bueno, a mí me da... El tema de la adolescencia con los vapeadores es una locura. ¿Algún mensaje? Ya me dijiste toda la parte científica, pero algún mensaje que me quieras decir, porque en su momento entiendo que ya se prohibieron, ¿no? Pero lo seguimos viendo en todos lados. Aquel persona que se dedica a comercializar estos vapeadores, ¿qué les dirías? Bueno, ellos saben lo que están vendiendo, ¿no? O sea, ellos saben por qué lo están vendiendo y qué están generando, entonces ellos también ya tienen la adicción donde ellos también lo consumen o simplemente ellos saben que están generando como este mensaje falso. Sí. Donde estoy vendiéndote algo mucho más sano, donde solamente es vapor y hasta el mismo nombre te llega a confundir. O sea, vape
vapor, la gente piensa que es únicamente vapor, pero ¿cuándo has visto que un vapor te genere dolor de cabeza, adicción, enfermedades respiratorias? El estómago. Exacto, que tengas problemas digestivos, que te quite el estrés, o sea... Oye, la realmente- prohibición en su momento fue al mismo nivel que el fentanilo, Jackie. Sí. ¿Qué cosa? Porque obviamente los jóvenes lo estaban empezando a utilizar en un boom y de hecho en 2018, si no mal recuerdo, o 2019, hubo una epidemia en Estados Unidos que se llamaba EVALI, que era justamente por todos los usuarios de vapes, porque empezaron a tener esa modita de armar tu propia sustancia. Entonces tú ponías como lo que querías fumar en tu vape, ¿no? Porque son líquidos lo que estás... Entonces ellos armaban, entonces ibas a la tienda, o eran islitas en centros comerciales, Lo donde personalizabas. personalizabas tu vape. Y lo que empezó a suceder es que le empezaron a poner THC, que es marihuana. Entonces, pues había muchos jóvenes que ponían THC en esa personalización de coctelito y lo empezaron a fumar y empezaron a desarrollar un hongo en los pulmones. Entonces todos empezaron a estar hospitalizados y no sabían qué era el común denominador de ese hongo. Decían, está rarísimo. ¿Era el THC en los Era el vapeadores? THC en los vapeadores. Entonces en Estados Unidos fue como, adiós, porque no solamente está enfermando a mi población joven, sino que también me está costando a mí sanarlos. Claro. O sea, porque si tú te hospitalizas, le cuesta al gobierno, Claro. ¿no? Entonces ya estamos al mismo nivel de empezar a consumir productos que están provocando epidemias, me están enfermando a una población donde no tengo una cura y se está creciendo tan grande que lo pusieron al mismo nivel del fentanilo como en emergencia sanitaria. A mí me da un poco de tranquilidad, Jackie, que veo que hay una tendencia en las generaciones que vienen más abajo que la mía, donde ya, pon tú antes, el bar, el alcohol, el echarse unos tragos, el cigarro, ya no les llama tanto la atención como salir a correr, el café por las mañanas, el desayuno. Me da un poco de tranquilidad que por ahí va, pero el vapeador se queda como que ni es tan dañino, pero tampoco es tan saludable, pero hasta se volvió cool, ¿no? Claro. Lo que antes era el cigarro. Entonces espero que muchos jóvenes nos estén viendo aquí en Realmente Podcast y se queden con toda la reflexión que nos estás dando sobre los vapeadores de aquí. No, claro, y yo creo que también va a haber una tendencia que se den cuenta ya con todas estas iniciativas públicas que están llevando a nivel federal, donde realmente están prohibiendo esto. Pues claro, en su momento fue prohibición del tabaco y entonces ya hay una generación que ya capta que el tabaco es malo. Así se empieza. Ajá, así se empieza y claro que se va a lograr. ¿Sí crees que la acción era prohibirlos o los regulabas o qué otra cosa se podía hacer en vez de prohibirlos? Sabes que como creció muy rápido y es tan difícil regular tantos productos que no sabes ni de dónde vienen ni de dónde lo están armando, la acción es prohibirlos. O sea, sí es correcto prohibirlos y ya después empezar poco a poco a ver de qué manera podrían entrar bien regulados, pero entonces ya saber quién los produce, cuál es la intención, qué componentes trae, porque los que empezaron a intentar regular mínimo aquí en México te mencionaban tres productos o tres componentes dentro del producto. Sí, pero ya vimos que no. Y de repente cuando lo analizaban salían 33, entonces era demasiado dinero y esfuerzo que estaba haciendo Cofepris para regular, que decía, pónganse de acuerdo y vengan y preséntenos un producto bien presentado y luego ya vemos si lo regulamos, ¿no? Ya entiendo, es bueno que lo expliques. O sea, la prohibición tiene una lógica detrás de, implicaba mucho más dinero y muchísimo más tiempo regularlo. Prohibamos y empecemos a ver qué otras formas de actuar ante él. Y muchísima gente y muchísimos, pues sí, activistas e influencers que están en contra de esta prohibición podrán decir, es que no supieron, o sea, no saben hacerlo, está mal. Es que si vieran todo el trabajo que es detrás de regular un producto, cuando el mismo productor no está declarando correctamente lo que trae, no saben ni por dónde empezar como todos los, pues sí, la Cofepris no sabe ni por dónde empezar, es como, ¿saben qué? Olvídenlo. Háganlo bien y luego vienen y me presentan su producto, como cualquier medicamento. Ya, es bueno aclarar el tema. Aparte, fue algo muy sonado en todo el país, ¿no? En adultos y en jóvenes. Claro. Oye, estamos hablando ya del tabaquismo, de los vapeadores, pero también el alcohol, sobre todo en México. Por ahí leíamos que en México es uno de los países donde a más temprana edad se empieza a consumir el alcohol. Claro. ¿El alcohol cómo afecta? Que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero que Jackie López me lo diga. ¿Cómo afecta en nuestra salud? ¿Cómo afecta también en nuestro neurodesarrollo? Ok,
Pues bueno, a ver, ya está bien cantado y todo sonado de cómo nos está afectando el alcohol, porque ya también, o sea, nosotros sabemos y todo también las iniciativas que han puesto me parecen excelentes para que nosotros nos regulemos, porque al final sí tenemos una cultura a nivel mundial de vincular el alcohol con fiesta y social, ¿no? Sí. Eso no sé si algún día lo vamos a poder desvincular y romper ese como, no sé, asociación que tenemos ya naturalmente. Ahora, en México evidentemente también lo tenemos y a muy temprana edad porque tenemos muchos productos muy mexicanos que nos hacen orgullosamente mexicanos. Que involucran alcohol. Que involucran alcohol, ¿no? Entonces, desde, pues, claro que está relacionado y está bien documentado que la relación que llevas con el alcohol está directamente relacionada con la educación que tienes, ¿no? Entonces, desde ahí lo podemos ver. Está comprobado. Está comprobado. Entonces, y no estoy hablando del nivel socioeconómico, sino la educación y cómo tú empiezas a desarrollar la relación con el alcohol desde tu infancia. Entonces eso es fuertísimo porque entonces desde ahí ya podemos hacer conciencia de muchas cosas, ¿no? Es como en qué momentos yo recurría al alcohol, en qué momentos yo o mi familia recurría al alcohol, cómo lo vinculábamos, cuáles eran las reuniones o los desenlaces en una reunión que sucedían en el alcohol y de ahí puedes como ir analizando psicológicamente qué es lo que sucede. Oye, pero es que además desde jóvenes podrías ver que en los adultos, de niños, que en los adultos su forma de relacionarse y de divertirse era con una cuba en mano, con una cerveza en mano, con una paloma en mano, entonces creces con esa normalidad. Así es, y también, o sea, desde hace muchísimo, y tal vez a nosotros no nos tocó tanto, pero en comerciales en todo se promovía el alcohol, ¿no? Sí. O sea, el consumo de alcohol sí fue una guerra que en otros gobiernos se llevó a cabo, igual con Cofepris, donde estuvieron prohibiendo como ese tipo de publicidad, pero si te das cuenta, la cerveza, otra vez, hay una laguna en el sistema donde pueden colarse y la cerveza se sigue promoviendo, ¿no? Sí. Entonces, y al final también o sea, tiene una cantidad y un concentrado de alcohol fuerte, entonces también lo seguimos vinculando, no sé si algún día podamos a nivel gobierno podemos regular y desvincularlo a eso para que ya después el mensaje llegue a las futuras generaciones, pero al final, ¿cómo nos está afectando? Pues claro, a ver, igual, en el neurodesarrollo, desde que la mamá, o sea, si hay una mamá que consume alcohol, por eso en el embarazo 100% no alcohol, ¿no? Porque si empieza a consumir, afecta el neurodesarrollo del bebé, desde todo el canal que va a desarrollar el cerebro y toda como la médula. Entonces, eso es súper importante que nosotros lo hagamos consciente porque entonces, si nosotros ya estamos formados, está perfecto, nuestra médula no se va a ver afectada, pero nuestro cerebro sigue recibiendo este tipo de, pues al final, señalizaciones y de sustancias que están deteriorando otra vez la señalización que te platicaba con el tabaco. Me vuela la cabeza pensar que esto es más o menos reciente, o sea, antes las mujeres embarazadas pues se echaban sus copitas y no pasaba nada, porque no existía la información o por qué. Sí, porque no existía, no lo hacían consciente y al final era difícil llegar, o sea, con las redes sociales fue un boom de que ahora todo el mundo tiene acceso a esa información, ¿no? Claro, no llegaba la información. No llegaba la información correctamente. Yeah. Entonces, si no había espectaculares o no pagabas un comercial, era difícil. ¿Qué hace el alcohol exactamente en nuestro cuerpo? Yo salí de fiesta, me tomé unas palomas y ¿qué está pasando internamente? Una, que empiezo a sentir lo que sientes con el alcohol. Dos, ¿por qué la cruda? Porque en su momento estuvo muy padre y luego bye. Claro, lo que hace el alcohol es que es un inhibidor. Entonces, tú consumes cualquier tipo de alcohol, en una paloma, por ejemplo, y lo que hace es que va a llegar directamente a tu torrente sanguíneo y va a llegar a tu cerebro y lo que primero que va a hacer es que empieza a activar ciertos receptores donde tú empiezas a sentir como una inhibición de todo ese estrés y te sientas relajado. Esa inhibición a nivel cerebral lo que también sucede es que te hace no olvidar, porque después puedes recordar, entonces, pero en ese momento si estás sintiendo dolor, olvidas la causa del dolor. Entonces, por eso mucha gente es como, me ahogo por mi pena, porque corté con mi novia, porque pasó este desastre en mi trabajo, pasó lo que sea. Entonces, recurren al alcohol como un inhibidor de emociones. Entonces, pero luego es cierto que luego vienen más intensas después de... Claro, porque en el momento que tú inhibes, el sistema nervioso está trabajando, de cuenta, constantemente así. Llega la inhibición, entonces empieza a trabajar así y
totalmente tu cerebro quiere regularlo. Cuando se va la sustancia, cuando lo desechamos, tu sistema nervioso central como que no sabe si Corre, subir, camina para subirlo. no sabe si subir, bajar, no sabe, tiene un pequeño desbalance y en lo que se regula, ahí vienen los bajones. ¿Qué es la O famosa bien- cruda? Deja tú la cruda, vienen los bajones emocionales donde me siento solo, el domingo de bajón, ¿sabes? O sea, donde tú te sientes mal emocionalmente de qué hice y es como una cruda moral. Exacto. Exacto, esa es la cruda que se siente a nivel cerebral, de qué fue lo que hice, ya no me acuerdo por qué lo hice, gasté de más, me fui con alguien que no debía. O sea, ¿sabes? Todas esas malas decisiones que tomaste porque el alcohol inhibió Tu capacidad de tomar buenas decisiones. y de sentir lo correcto. De sentir lo correcto. O lo que está sucediendo, pues lo olvidaste, ¿no? Por esa sustancia que al final es tóxica. Y ahora, la cruda. Lo que sucede ahora a nivel ya no cerebral, sino de todo tu metabolismo, es que para cualquier cosa que tú consumas, tu cuerpo lo tiene que cortar para poderlo absorber y desechar, Ok. ¿no? Entonces, consumes alcohol, pasa por el hígado y el hígado, que es uno de los principales órganos para cortar y como, pues sí, metabolizar es la palabra correcta, pero es cortar y como deshacer las sustancias, va a deshacer el alcohol, lo va a metabolizar, lo divide en otro tipo de, o sea, lo va haciendo más fácil de digerir, más fácil de absorber y más fácil de desechar para que nuestro cuerpo lo pueda al final soltar. Y dentro de ese metabolismo va soltando diferentes sustancias que unas son las que nos emborrachan, otras son las que saturan ciertos receptores, otras son las que, eso es la cruda, lo que hace es que el alcohol tiene mucho azúcar, ¿ok? Y per se el alcohol y que tiene azúcar, lo que hace es que se ocupe el lugar de agua en tus células, o sea, deshidrata tus células, deshidrata tu cuerpo. Entonces la cruda es una deshidratación masiva, porque ciertas sustancias al metabolizar el alcohol suplen ese lugar de agua y hacen que tú vayas y cuando vayas al baño saques todo el agua, pero se quedan con el alcohol. Claro. Entonces te deshidratas. Claro. Te deshidratas por completo porque hay una molécula que está ocupando el lugar de agua. Claro. Y también en este momento me estás explicando Gracias. el por qué cuando estás en una fiesta y estás tomando, vas tantas veces al baño. Sí, pues, sí, ¿no? Claro. No dices, ay, no, me estoy súper hidratada. No, al contrario, te estás súper deshidratando y lo vas a ver el día de mañana cuando te sientas muy mal. Claro, y hay maneras de tomar correctamente. Por ejemplo, si te vas a echar una cuba, pues después tomarte un vaso de agua. Justamente es para compensar esa deshidratación que la cuba está haciendo en tu cuerpo y que no te deshidrates al día siguiente, lo va a agradecer tu cuerpo porque no vas a tener una cruda tan fuerte. Y también vas a tardar mucho más tiempo en que todo tu líquido del cuerpo se supla o se intercambie por alcohol. Ya. Entonces, es una manera correcta de tomar por si algún día tú quieres tomarte un tequila o quieres brindar con algo, después te puedes tomar un vaso de agua. O, sí, pues un suero, que es como pues, un electrolito. Y también no nada más para el tema de la cruda, para que te deshidrates menos, también para que no lleguen los efectos que ya no te gustan de tomarte una copa, ¿no? De que se te olvidan las cosas y todos esos malos efectos. Así para es. que se retarden más. Cada persona tiene, para que suceda ese metabolismo o que se metabolice el alcohol, tenemos unas enzimas. Esas enzimas, cada quien tiene diferente grado de enzimas, entonces por eso unos aguantan más que otros, porque lo pueden como romper más fácil, entonces lo degradan más rápido y otros no tienen tanta enzima. Y hay unos que literalmente nunca van a ponerse borrachos, o sea, nunca van a alcanzar por a alcoholizarse, porque tienen enzimas diferentes que nos ayudan a que se metabolice de manera diferente el alcohol. Mira, eso está interesante. Las enzimas que hacen que puedas aguantar más copas que otras. A ver, ahí te va. Las enzimas que hacen que aguantes 10 o 2 copas son las mismas enzimas toda tu vida, porque también se escuchan casos de que no, yo antes me podía tomar solo una copa y hoy te aguanto 3 copas, 5 copas, ¿no? No es que sean diferentes enzimas, pero sí nuestro metabolismo puede ser más lento o más rápido. Y también si subiste o bajaste de peso, eso cambia muchísimo en todos los líquidos y componentes que tienes internamente. Entonces,
pues, por ejemplo, si bajas o bajas y subes de peso, hasta la cantidad de sangre que tienes en tu cuerpo también se modifica. Claro. Si estás embarazada, la cantidad de sangre se va a duplicar porque estás teniendo otro Vida. ser. Entonces, esos cambios en tu persona física, y por eso cuando te vas haciendo grande, mucha gente dice, es que yo aguantaba mucho más y ahora ya no aguanto. Claro, porque tu metabolismo está cambiando y se está modificando a tu edad biológica y por ende también los componentes como la sangre, las sustancias, las toxinas, las enzimas están también cambiando en cantidad. Jackie, una pregunta muy interesante. ¿Cuándo se considera que una persona ya es alcohólica? Uh-huh. Eso está bien preguntarlo, te voy a decir por qué. Porque hay este concepto de que es que yo no soy alcohólico porque no estoy todos los días tirado, vomitando o no consumo diario alcohol. Uh-huh. Tienes que consumir diario alcohol Para considerarse. para considerarse alcohólico. O sea, tiene que haber primero una pérdida de control en tus acciones, Okay. ¿no? Tienes que cambiar de patrón de conducta también al tomar alcohol. O sea, puede ser que tú nunca tomes alcohol, pero cuando lo tomas eres el típico malacopa, ¿no? Que así lo consideran. Eso ya es una característica y es un punto como un criterio para decir, tú tienes un problema con el alcohol, ¿no? Entonces, realmente el término de alcoholismo lo hemos visto, o sea, lo visualizamos como Toma toda la semana, no tiene llega a dormir, problemas. ajá, no fue al trabajo, etcétera. Entonces, cuando ya está afectando tu vida diaria, cuando tú tomas alcohol y no tienes control de ti mismo, cuando no sabes parar, o sea, es que no lo hago una vez al mes, pero cuando lo haces no tienes control y no puedes parar, eso también es un criterio para decir, tienes problemas con el alcohol. Tal vez no es un alcoholismo, pero tienes problemas para el consumo de alcohol. Entonces, todos esos criterios ya hay que cambiar como el concepto, porque decir, o sea, no todos van a caer en la casilla de alcohólico, pero sí del problema del consumo de alcohol es súper importante. Luego, para dejar de tomarlo tienes una abstinencia y no se imagina una abstinencia de me estoy volviendo loco, necesito amárrenme. No, o sea, lo necesito y ya quiero que llegue el fin de semana para consumirlo. Órale. Eso es una abstinencia. Estoy yo Viviendo para el fin de semana. Exacto. Y no solo para el Y lo que viernes, acabas de sábado, decir, tomarme viviendo algo. para el fin de semana, mis actividades van en torno al consumo de alcohol. Eso ya es una banderita roja para decir, estás teniendo problemas con el consumo de alcohol, que no necesariamente lo vamos a catalogar en alcoholismo, que mucha gente lo ve fuertísimo esa palabra. Yo no la veo tan fuerte, o sea, simplemente es como... Porque aparte es común. Es común, ajá, y además creo que lo alcanzo a entender, ¿sabes? O sea, es como, no todos van a acabar como lo hemos visto en películas, Sí. sino que más bien el problema viene desde antes y son banderitas rojas que se Sí, van mira, poniendo. una de mis preguntas era a los cuantos vasos, a las cuantas cubas, a las cuantas palomas, llámale lo que sea que tomes, ya se consideraría como, oye, tienes un problema con el alcohol, pero no va por ahí, esa no es la métrica. No. La métrica es todo lo que me estás comentando. Claro, cada quien va a individualizar su métrica para saber en qué momento pierde el control, en qué momento se pone mala copa, en qué momento ya no va a cumplir su vida cotidiana. Si me tomo esta más, sé que yo ya mañana no me voy a levantar. Sí, ¿sabes? Entonces, cada quien tiene que saber eso, esa conciencia es individualizada. Sí, y además este mito, ¿no? De que está muy normalizado, ¿no? Y está en todos los espacios sociales, pero también recordemos, no es necesario, o sea, realmente para pasártela bien, no es necesario. Y sí pasa, Jackie, a nivel fisiológico, con información científica, que por muchos años yo aprendí a divertirme con alcohol. Y ya cuando lo dejo, ya no tengo mi capacidad de diversión. Es que eso también hay que hacerlo como un poco más real, ¿no? Okay. O sea, tenemos que indagar y a muchas generaciones. Hoy está más de moda y es mucho más común hacer una introspección, analizarnos y un tema también mental, ¿no? Sí, o sea, ir a terapia, platicar con alguien, no sé, romper patrones, etcétera, ¿no? Entonces creo que está mucho más de moda hacer como, y hablar de temas que antes eran tabú y que hoy los normalizamos y está bien normalizarlos, ¿no? Entonces mucho la salud mental está muy por ahí. Ajá, va por ahí y entonces creo que es más común que nuestras generaciones podamos descontextualizar o sacar ese estigma que teníamos del alcohol
y ya no vincularlo con la diversión y saber que simplemente es un producto que podemos o no consumir. Sí, mencionar también aquí, porque pasa siempre en todos los grupos de amigos y en los grupos sociales, el que no quiere tomar porque ya no quiere o porque está en un proceso de comer bien, de cuidarse de salud, normalicemos que no quiere tomar y no ser nosotros el mismo contexto social quienes los inviten a hacerlo, ¿no? Claro, todos nos podemos divertir de la misma manera con o sin un vaso en Y mano. también no sabemos, y creo que también lo estamos entendiendo más, o sea, no sabemos qué historia y qué proceso está llevando esa persona que está decidiendo no tomar alcohol. Entonces también hay que respetar y ya no juzgar tanto, pero siempre está el típico de aguafiestas, ¿cómo crees que una o solo uno conmigo, etcétera? Que es mucha presión a veces social, pero creo que cada vez estamos aprendiendo más a respetar las decisiones. A respetar a los otros y respetarnos también a la decisión que estamos tomando nosotros mismos, ¿no? ¿Quién sabe qué hace con su cuerpo? A lo que voy es, pues, tal vez otras generaciones un poco antes que nosotros no estaban tan cerca de esas emociones que las inhibían con el alcohol. Entonces, es muy difícil como desvincular como el pasártela bien y el estar bien o festejar sin alcohol. Sí, ¿no? Es también parte de la generación, como comentas. Exacto. Hoy hablamos más de nuestros sentimientos y empezamos a analizar de dónde viene el por qué nos sentimos así. No es imposible, Sí. pero sí es más difícil. Total. Oye, me decías que en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó una iniciativa para prohibir que se publicitara el alcohol. ¿Cómo estuvo eso? Realmente no sé si fue una iniciativa en ese momento, pero sí en Cofepris, de hecho, un gran amigo que estaba como encabezaba la Cofepris pues, cuando estaba Felipe Calderón. Ok. Él empezó a darse cuenta que pues realmente se movía muchísimo dinero en los comerciales para publicitar alcohol. Entonces, él fue el que dijo, no basta, o sea, realmente no nos beneficia en nada que este comercial está saliendo en este momento de este programa. Ya. O sea, porque justamente, o sea, lo estamos vinculando con celebrar, disfrutar, deporte y nada que ver. Sí. Entonces, él pues entró en una guerra realmente de poder no publicitar y que no se pueda. Oye, que la guerra no es con el consumidor, tal vez, más bien la guerra y la pelea fuerte, pues son con las empresas. ¿no? Sí, empresas y medios de estos comunicación, productos. porque obviamente los medios de comunicación, soltar esos contratos millonarios de publicidad, pues fue algo fuertísimo. Entonces, pues bueno, fue una guerra en ese momento. Sí. Pero al final creo que se logró bien y hoy ya es más difícil ver un anuncio de un alcohol, ¿no? Yo les dije a todos los que están escuchando este capítulo de Realmente Podcast que yo iba a aprovechar que tengo a la doctora Jackie López sentada aquí conmigo. Ya platicamos sobre el tabaquismo, sobre los vapeadores, sobre el alcohol, pero también quiero platicar sobre las vacunas. A partir de todo lo que pasó en la pandemia, pues escuchabas de todo. Los que se vacunaban y ya querían que los vacunaran luego y a ver cuándo les toca, y a los que incluso decidieron no vacunarse. La cultura de la vacunación en México, y aquí, ¿cómo está? ¿Cómo reaccionamos los mexicanos a las vacunas? La verdad es que bien. O sea, México es uno de los países que tiene el mejor, yo creo que dentro de Latinoamérica tiene el mejor esquema de vacunación y compite con muchos esquemas de vacunación a nivel mundial. Creo que sí se ha hecho una inversión adecuada en no solamente traer las vacunas y que estén disponibles para la población, sino traerlas adecuadas, hacer un estudio endémico de todo lo que se necesita para la población y prevenir ciertas enfermedades infecciosas con la vacunación y comunicarle al usuario final, que es la población y pues, la gente, cuáles son los beneficios y por qué es bueno vacunarte. Y luego mucha gente ahorita sale de, no, ya no se vacune, no saben ni qué traen, etcétera. O sea, bueno, hay vacunas preestablecidas que llevan años que claro que hemos visto que hacen un beneficio. Por ejemplo, hoy muy poca gente de nuestra generación, es más, te podría decir que no conozco a nadie, o no conozco a una persona, mejor dicho, que haya vivido con un familiar con poliomielitis. No. O sea... Bueno, que me suene a mí, ¿no? No. Y si te vas a generaciones, hay gente que ni sabe qué es la poliomielitis. Pero, por ejemplo, mi mamá sí conoció gente con poliomielitis. ¿Poliomielitis? Ajá, poliomielitis. Mielitis. Entonces, es una enfermedad que empieza a destruir justamente los nervios periféricos y que es infecciosa al final. Y entonces la gente empieza a dejar de mover los músculos y al final dejan de respirar
porque la respiración la hace pasar los músculos que están en nuestro tórax. Y hoy no lo vemos en la actualidad por lo mismo, porque En su por las momento vacunas. el gobierno trajo la vacuna para el polio y se la aplicó a todas las generaciones y ahora ya erradicamos la poliomielitis. Ya. ¿Qué otros casos como el que me comentas del polio, lo digo bien? La polio. La polio, hay que gracias a las vacunas ya no vemos tantos casos en la actualidad. Por ejemplo, sarampión. Hasta hace muy poco empezaron otra vez los brotes de sarampión, pero a nosotros ya no nos tocaba el sarampión. Hasta hace muy poco. Nos tocaba varicela, otro tipo de virus que tienen ese tipo de vesículas y brotes, pero no nos tocaba sarampión. Hasta hace muy poco empezaron los primeros casos de sarampión a resurgir, y eso es por los antivacunas. Yeah. Porque ya hay muchas generaciones y mamás y papás también que ya no quieren llevar a sus hijos a vacunarse, entonces el virus sigue. Los que éramos inmunes éramos nosotros. Es que aparte vacunarte no es una forma solo de cuidarte a ti, no, es de cuidarnos en comunidad, cuidarnos en colectivo. Porque puede ser que tú no te vacunes, pero si ya son varios los que no se vacunan, entonces damos oportunidad a que el virus regrese. Así es, y no solamente que regrese, sino que empiece a entender cómo estamos ahora compuestos y empiece a mutar. A modificarse. Entonces el virus empieza a mutar, igual las bacterias, etcétera, pero entonces ya las vacunas que nosotros por años estuvieron funcionando, gracias a esta puerta que les dejamos abierta, ya empiezan a mutar, entonces ya no van a ser funcionales. ¿Crees que esta onda de los antivacunas y ya de no creer en vacunarse fue a partir de la pandemia o viene desde mucho antes? No, desde mucho antes. ¿Sí? O sea, de hecho, desde la pandemia de la influenza, que fue unos años antes. Sí, claro, sí, me acuerdo. Ajá, que dejamos de ir a la escuela, Sí. yo estaba todavía en preparatoria. Justamente desde ahí salieron muchísimos grupos antivacunas fuertísimos, muchos vienen de España, muchos vienen de Reino Unido, y que hacen, o sea, que tienen sus colectivos enormes, son grupos enormes, donde lo único que hacen todos los días es estar subiendo información a redes sociales y dando pláticas de por qué las vacunas son malas. Y luego alguien, un periodista, no, ahí sí te fallo exactamente quién fue, pero se metieron a investigar uno de los grupos más grandes en Europa de antivacunas, se metieron a buscar quién era quien estaba sacando toda la información sobre los antivacunas, y hace mucho estaban, querían, o sea, bueno, toda la información que venía en ese grupo, o sea, como esa tendencia, decían que las vacunas tenían mercurio y causaban autismo, ¿no? Entonces esa era la tendencia de información que estaban como publicando, que eso no es cierto. Claro. Pero entonces, de hecho no se podría, o sea, no sería viable una vacuna con mercurio por muchas razones, pero se empezaron a poner a investigar quién estaba detrás de como toda esta creación de información, y hace muchísimo tiempo había como una licitación de quién hacía la mejor vacuna para ciertas enfermedades, ¿no? Entonces había un laboratorio de investigadores acá y otro laboratorio acá, etcétera, había varios, y un laboratorio ganó la licitación para que ellos fueran los que llevaban como los pioneros en la investigación de ese tipo de vacuna. Luego se dieron cuenta que el laboratorio no tenía las mejores prácticas, entonces le quitaron la licitación y le dieron como el premio o eligieron a otro. El dueño de este laboratorio quedó muy quemado, muy enojado, muy resentido con esto, entonces dijo, ok, no quieren mi vacuna, entonces no van a querer ninguna. Y empezó a hacer pues es que no quiero una decir, narrativa. Una narrativa donde empezó a atraer muchísimos grupos y acercarse a todos los grupos que no creen en las vacunas, y les empezó a dar información, como fomentar ese tipo de información para que ya nadie se vacune. Wow. Entonces, pues detrás de la farmacéutica se mueve muchísimo dinero, y luego hay conflictos de intereses fuertes donde no favorecen a veces a la salud, ¿no? Entonces, claro, este es uno de ellos. Y como eso hay millones, pero al final hay ciertas vacunas que al final sí están dando resultados, y nosotros lo podemos ver porque ya no conocemos esas enfermedades, ¿no? O porque de una epidemia enorme que se pudo haber hecho de la influenza, por ejemplo, se pudo detener, y actualmente no hemos tenido otra epidemia de influenza. Sí, ¿no? Como la que tuvimos. Como la que tuvimos. Oye, yo cuando no me vacuno de influenza me da.
Claro. Te lo prometo. Los años que no me he vacunado de influenza Sales. me da horrible. Oye, también gran parte de lo que he escuchado en las personas que son antivacunas dicen, no, es que ¿cómo crees? Te inyectan el virus. ¿Qué me puedes decir sobre esto, Jackie? Es que, o sea, no están inyectando el mismo virus, pero sí tienen que inyectar una sustancia similar o semejante al virus para que tu cuerpo lo reconozca, se lo aprenda y empiece a generar anticuerpos. Entonces, fragmentan el virus o quitan ciertas proteínas del virus y las ponen en tu cuerpo, pero está perfectamente bien estudiado qué parte del virus o qué fragmento o qué segmento o qué proteína te van a poner para que tu cuerpo no se enferme, no tenga las consecuencias graves, pero que sí lo reconozca para generar anticuerpos. Claro, en el momento que quiera entrar ya lo reconoció, Sí. es la única manera. Y es así como funciona nuestro sistema inmune. Hay uno innato y uno adquirido. El adquirido viene como todo vacunas y todos los agentes externos, exactamente, donde tú le das una probadita a tu sistema de qué es lo que viene, o sea, de qué virus viene, de qué se tiene que defender. Ajá, de qué se tiene, exactamente, lo reconoce y se prepara y hace a todas las células que necesitan para que ya cuando llegue ese virus esté súper listo de saber cómo rechazarlo. Cartilla de vacunación, Jackie. Exacto. Yo estoy perdida en el tema. Ay, no. Y me gusta ser sincera porque para que los que están aquí en Realmente Podcast, como yo, también aprendan con Jackie. ¿Qué onda con la cartilla de vacunación en nuestro país? Ok. Primero, no hay una. Ok. Tenemos varias. Está la de niños menores de 12 años, está la de adolescentes, hombres y mujeres y adultos mayores. Ok. Entonces, tenemos varias cartillas y tú, dependiendo de tu edad, tienes que ir a buscar tu cartilla al centro de salud y pedirles la que te toca, ¿no? Si eres mujer, ahí vienen las vacunas que te toca. La cartilla de salud vienen miles de cosas, no solamente vienen las vacunas. Okay. Entonces ahí vienen como varias indicaciones, varias cosas sugestivas que puedes estar haciendo, recomendaciones o cosas que deberías de hacer como mujer de 33 años, ¿sabes? O sea, sí. ¿Qué es lo que debes de hacer para que tu salud sea la óptima o prevengas enfermedades? Me encanta. Okay. Dentro de esa cartilla, obviamente, por ejemplo, de la mujer de edad reproductiva, por eso la dividen entre hombres y mujeres, es porque pues obviamente después de la adolescencia tú ya puedes empezar, o sea, ya es favorable que tengas hijos, o sea, en una edad favorable, y ahí te ponen varias sugerencias del embarazo. Muy bien. Entonces, esa cartilla trae muchísima información, está la verdad súper bien hecha. Muy bien. Son colores específicos, los niños creo que es roja y las mujeres son rosa, etcétera. Así se va por sectores. Pero ahí viene indicado cuál es tu cartilla y tú la deberías de tener. Es tan impactante como nos vale gorro, o sea, sí. La cartilla, o sea, hay gente que no tiene ni idea dónde está su cartilla, ni la de la infancia, ni la que le toca actualmente. Oye, y más que me dices que es información valiosísima, que te acompaña durante todas las épocas de tu vida. De tu vida, y ahí es como un esquema de qué estás haciendo correctamente, y ahí pueden tomar muchas decisiones los doctores, viendo la cartilla de vacunación, si la tienes actualizada. Estoy diciendo que la cartilla es tan importante que, por ejemplo, en Francia, la guardan al mismo nivel de importancia que un pasaporte o una visa. ¿Cómo crees? Porque no te van a admitir entrar a un trabajo si tú no presentas tu cartilla actualizada. Yeah. O sea, es súper importante, y ahí si no la tienes es como no existes. Aquí no es obligatoria ninguno de esos en algún espacio como el que me mencionas. ¿Sí? No, depende del trabajo. Depende en del algunos trabajo. sí lo toman en cuenta, en otros no, pero no es obligación. Ya. Yeah. Allá sí es obligatorio y no te dan el trabajo si no presentas tu cartilla. Quien nos está escuchando y que quiere adquirir su cartilla de salud más todas las cartillas que ya me comentaste, ¿cómo? Tienen que ir a su centro de salud más cercano. Ahí se las proporcionan dependiendo de tu edad, la categoría. Si tienes hijos también puedes pedir a ellos. Si la perdiste, no pasa nada, ve y recupérala y lleva un orden. Okay. ¿No? Y pues bueno, a los 12 años tus hijos cambian a la de adolescentes porque el esquema de vacunación cambia y ciertas sugerencias e indicaciones cambian para los adolescentes. Luego se bifurca en hombres y mujeres, y después ya adultos mayores, porque también los adultos mayores tienen muchísimas otras indicaciones que tenemos que tomar en cuenta. Y eso es importante porque nuestra población va encaminándose a tener puro adulto mayor. Sí. Entonces, pues también tomar en cuenta que ellos tienen su propia cartilla de vacunación, y para nuestros papás y abuelos empezar a actualizarla. Y es impresionante. También te digo que tengo amigos franceses que me decían eso de la cartilla de vacunación, y ellos saben, a sus 33 años, 34, saben qué vacuna les toca. O sea, ellos dicen, ya me toca la vacuna. O sea, es
Es tan importante como nosotros hacemos la verificación de nuestro coche Claro. cada 6 meses. Ellos lo saben y se lo saben de Lo memoria. tienen muy implementado Y su presente. cultura. Ellos saben a qué edad se pusieron qué vacuna, o sea, y lo tienen registrado. Ya. O sea, es muy padre y ojalá algún día lleguemos a Y ese es nivel parte de lo educación. que me comentabas, ¿no? Que gran parte, una de tus causas y de tus grandes pasiones dentro de la medicina es la prevención, ¿no? Que era el proyecto que querías hacer cuando estabas todavía en la universidad. Y va por ahí, ¿no? El mantenerte actualizado con tus cartillas es la prevención, de saber en qué etapa estás viviendo y cuáles son las recomendaciones para vivir mejor tu salud. Así es, totalmente. Etapa, circunstancia que estás viviendo, porque luego la etapa se desfasa de la circunstancia a veces. Sí. Entonces, etapa, circunstancia y saber cuáles son las mejores prácticas para tu salud en ese momento. Hablando de las mejores prácticas para tu salud, ¿por qué? Porque hablamos de que el intestino es el segundo cerebro y yo lo veo en tus redes sociales, es algo con lo que nos has platicado mucho últimamente. ¿Por qué el intestino es el segundo cerebro? Bueno, lo llaman así porque a nivel intestinal hay muchas sustancias que se empiezan a soltar, por así decirlo, a segregar desde el intestino, porque los alimentos que ingerimos, probióticos, prebióticos, muchas cosas que ahorita te lo explico, pero cuando empezamos a consumir alimentos, muchas rutas metabólicas se empiezan a activar desde el intestino y mandan señal a todos los órganos de nuestro cuerpo. Ok. Y a veces son más rápidas esas señales que el propio cerebro. ¿De verdad? Ajá. Las que vienen desde el intestino, Sí, esas señales. a veces es muchísimo más rápido la señalización intestinal que la cerebral, entonces por eso se llama el segundo cerebro. Por ejemplo, ¿qué señales nos puede dar nuestro intestino? Por ejemplo, en la salud mental, más del 95% de los factores es que, ¿cómo decirlo? Como un precursor de dopamina y serotonina. ¿A qué me refiero con un precursor? Una sustancia que va a indicarle al cerebro que genere serotonina y dopamina. Se segrega el 95% en el intestino. Y es muchísimo más rápido empezar a generar dopamina y serotonina desde el intestino que a nivel cerebral. Mira. Entonces, cuando tienes una enfermedad de salud mental, por ejemplo, depresión, y estás empezando a tratarla con antidepresivos, no estoy diciendo que los dejen, para nada, síganlos tomando, pero hay muchos probióticos y muchos alimentos que pueden ayudarte a subir la cantidad de serotonina y dopamina mucho antes que el antidepresivo. Y lo puedes acompañar con tu tratamiento, ¿no? Que estás llevando. Entonces está usando una terapia dual para poder ayudar a todas estas personas a llevar un tratamiento mucho más oportuno. Estás diciendo que nuestro intestino tiene una relación fuerte, grande, con nuestra salud mental. Totalmente. Y la gente lo sabe, o sea, los expertos en salud lo saben y ya lo están aplicando en la práctica diaria, porque claro que lo que comemos, cómo lo tratamos, que estamos inflamados, no inflamados, la digestión, si tenemos una buena digestión, mala digestión, sustancias tóxicas como alcohol y el tabaco perjudican a nivel intestinal directamente y eso a largo plazo nos puede afectar en el cerebro. Oye, y es que aquí lo dices pues con todo el respaldo de la medicina, pero uno no lo siente cuando de verdad te pones a escuchar tu cuerpo después de cierto alimento y empiezas a identificar, ya sabes por qué te sientes como te sientes, lo inflamada, que te duele la cabeza, si estás irritada, empiezas a encontrar los patrones en la comida que empiezas a ingerir. Claro, o sea, eso es muchísima conciencia y como tú decías, escuchar tu cuerpo y a veces es como difícil de entender esa frase de escucha tu cuerpo, pero de verdad sí lo tienes que escuchar, o sea, siéntate cuando tengas un dolor y trata de ver de dónde está saliendo el dolor. Yeah. ¿Qué fue lo que hiciste antes? ¿Qué no hiciste? ¿Qué sí hiciste? ¿Y qué podrías hacer para mejorarlo? Y se los prometo que tu cuerpo empieza a comunicar qué es lo que empieza a suceder y qué puedes hacer para mejorarlo. ¿La microbiota qué es? ¿Qué es la microbiota? Cuando se habla de la microbiota, ¿qué? La microbiota antes se conocía como flora intestinal. De hecho, sí. cuando yo estaba estudiando, todavía me hablaban de flora intestinal. O sea, el concepto de microbiota cambió hace no mucho. Yo me gradué en 2018. Entonces cambió no hace mucho porque todavía nosotros hablábamos de flora intestinal. Hoy ya ese concepto es erróneo. Porque sabemos que microbiota es el conjunto de microorganismos que hacen un beneficio para nuestro cuerpo. Por ejemplo, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pueden ser virus, arqueas, que son muchos microorganismos que hacen como una capa que recubren ciertos tejidos en nuestro cuerpo. Antes se decía que nada más estaban en el intestino, pero hoy sabemos que tenemos en el pelo, en los ojos, en la piel, en la mucosa de la boca,
en todo el tracto digestivo y respiratorio, en los pulmones, en el tejido mamario, en todo el aparato urogenital. Entonces, todo nuestro cuerpo está recubierto de esta capita de microorganismos. Y cuando yo te hablo de bacterias, hongos, arqueas, virus, tú puedes decir, pero son malos, ¿no? Nos enferman. No, hay un perfecto equilibrio en esas bacterias que hacen funciones a favor de nuestro metabolismo. Si estamos hablando de una microbiota sana, está en equilibrio, pero puede ser que esté en desequilibrio. No sana, la microbiota siempre sana, pero cuando está en desequilibrio es que creció más una bacteria o más un virus que otro y entonces ya se llega a un desequilibrio y ahí podemos tener enfermedades intestinales o dermatitis o que no tenemos las suficientes bacterias para proteger nuestra piel. Entonces puedes empezarlo a manifestar con muchas enfermedades de alergias o caída de pelo o cabello o mal aliento, o una digestión no muy favorable, o mucha diarrea, o estreñimiento, o inflamación constante, o poca energía. Los extremos. Lo puedes manifestar de muchísimas maneras. Y de hecho, algo que a mí me encanta, a ver, y hablándote muy sinceramente, yo no conocía mucho el campo de la microbiota cuando yo me gradué, y después de muchos años, hasta 2021, fue cuando yo empecé a leer de la microbiota. Ahí me di cuenta que ya no se llamaba flora intestinal, se llama microbiota y todos los beneficios que podemos hacer. Entonces, en 2021, yo empecé a tomar probióticos porque yo tenía un desequilibrio en la microbiota. Te diste cuenta a partir de estas cosas que me mencionabas, ¿no? Que se te empieza a caer el pelo, que muchas alergias, todo lo que me mencionaste. No todo lo presenté porque no lo tienes que presentar todo, pero yo ya amanecía inflamada todo el tiempo desde que me despertaba porque, a ver, típico que antes comía algo y me inflamaba, pero amanecía abdomen perfecto, plano, ¿no? O sea, perfecto. Pero yo ya empecé a estar inflamada todo el tiempo, o sea, yo me despertaba, comía lo que sea, ya estaba inflamada, o sea, no pasaba nada, y luego dormía y estaba ya inflamada. Entonces yo decía, esto ya no es normal, porque ya no estoy comiendo nada, o sea, estoy tomando agua y yo ya vivo inflamada. Esto ya no es normal. Entonces me hice diferentes estudios hasta que llegué con un gastroenterólogo que me dijo, a ver, realmente no tienes ninguna enfermedad de síndrome de intestino irritable, nada, no tienes nada, ni todas las enfermedades autoinmunes de intestino, tienes hipotiroidismo, o sea, yo vivo con hipotiroidismo, entonces tú eres muy propensa a desarrollar enfermedades intestinales y a tener desequilibrios en la microbiota. Entonces me dijo, vamos a empezar a tomar probióticos. Él me dio un multiprobiótico en ese momento. No voy a decir que me funcionó al 100, pero sí empecé a ver diferencia. Un multiprobiótico es un probiótico que tiene muchas cepas de bacterias que te van a ayudar a regular la microbiota o a darle diversidad a la microbiota intestinal. Para que no se altere. Pero no, tú ves y ves el listado del empaquetado del probiótico y vienen miles de cepas, ¿no? Bifidobacterias, lactobacilos, o sea, viene todo. Esos son los probióticos. Y un multiprobiótico funciona cuando tú quieres darle diversidad o tú sabes que no tienes una microbiota bien formada, variada y quieres darle diversidad general. Entonces ahí funciona el multiprobiótico. Muy bien. ¿Okay? Pero ya cuando tienes algo en específico, que ya lo tienes diagnosticado, el multiprobiótico es algo muy general. Entonces hay cepas muy específicas que tienen funciones. Por ejemplo, si tú ya tuvieras diagnóstico de depresión, ya hay una cepa específica para tratar la depresión. Entonces ya no te vas por un multiprobiótico, ya te vas a un probiótico que tenga esa cepa específica y si viene un probiótico que solo tenga esa cepa, pues mejor te lo compras. Te vas al detalle. ¿Y cómo yo puedo acceder a esa información? ¿Me tengo que hacer un examen? ¿De qué te falta? Un estudio. ¿De qué probiótico te falta o cómo está tu microbiota? Sí. Hay un estudio que estudian la materia fecal, donde te pueden decir qué tan diversa es tu microbiota. No es tan barato, no todo el mundo puede acceder a ello. Y luego no estudian toda la diversidad porque es tan diverso el mundo de las bacterias y de los probióticos y de la microbiota que realmente nunca te van a dar detalladamente cómo está tu microbiota porque sería imposible verlo. Pero sí, si vas con un especialista, sí puede empezar a cachar ciertas cosas que dice, ok, tú estás teniendo, por ejemplo, en mi caso, inflamación constante, me dieron un multiprobiótico, cuando dio resultado, bueno, primero descartaron otras enfermedades, ¿no? Ya que las descartaron, me dijeron, vas a tomar un multiprobiótico, si funciona, entonces nos vamos a ir a cepas específicas que ayuden con la inflamación.
Y ahí yo ya hice mi labor de doctora donde me metí a buscar y dije, sí me está funcionando. Obviamente el gastro como que me seguía dando un tratamiento, pero yo ya como médico. Ya tenías el conocimiento. Claro, y tal. me puse a ver, ahí fue cuando dije, esto es un mundo completamente diferente, está increíble. Empecé a leerlo todo y ahí me di cuenta que había una cepa en específico que te ayudaba con la inflamación y con la grasa visceral. Y ahora, yo cuando salí del internado, yo me hice el InBody, que es el estudio Sí, que te checa todo. te checa todo. Hay unos estudios ya mucho más pros que el InBody, pero en mi época el El InBody era InBody. top. Entonces me hice el InBody y salió que a pesar de estar así de delgada, yo tenía un exceso de grasa visceral. Tenemos 2 tipos de grasa en el cuerpo. Está la grasa abdominal, que es la que hace las lonjitas, y la visceral es la que se pega a los órganos. Y ese tipo de grasa hace una inflamación crónica y empieza a causar disfunción a nivel intestinal, pero también en tus otros órganos. Es la que te da el hígado graso, es la que fomenta la diabetes, la resistencia a la insulina, Todas las las enfermedades cardiovasculares. Y yo tenía exceso de grasa visceral que no se ve. O sea, tú pero me ves existe y pero te está causando existe, problemas. y me estaba dando mucha inflamación. Entonces yo busqué un probiótico específico Para la grasa. para grasa visceral. Di con el probiótico, lo empecé a tomar y se acabó el problema. Me encanta, es un mundo y me emociona mucho saber que teniendo acceso a esta información puedes cambiar tu vida, porque lo digo así tal cual, no solamente tu forma de comer y cómo te sientes, no, cómo te desarrollas con el otro, cómo vas de ánimos al trabajo, cómo vas de ánimos a socializar, te cambia todo. Así es. No, y hay probiótico, pero para todo, ¿eh? O sea, para caída de pelo, cabello, hay para mejorar la vista, hay para enfermedades respiratorias, hay para alergias, hay para gente que tiene muchas infecciones vaginales, o sea, bueno, mujeres que tienen infecciones vaginales, también puedes cambiar la diversidad de la microbiota vaginal y entonces cambias completamente la salud. O sea, hay de todo, absolutamente todo, entonces tienes que saber y eso me empezó a encantar. Y ya personalmente lo empecé a estudiar, ¿no? O sea, fue ¿Y lo tengo que hacer acompañada de una especialista ya aquí o puedo yo investigar con información veraz y empezar a probar con mi cuerpo? O sea, realmente sí te conviene y con un especialista te voy a decir por qué. Porque ya ahorita después de la pandemia hay muchísima información en redes sociales. Probióticos. Ajá, todo mundo hace TikToks, bailes, todo para promover probióticos y microbiota y prebióticos, etcétera. Entonces, a veces la información que tú vas a consumir, si lo googleas, no es la más certera, la más específica. Te tendrías que ir a PubMed, que es un buscador científico, o a otros artículos donde los lees y pues hablan con muchos tecnicismos. Entonces, difícilmente la gente va a poder leer ese tipo de artículos y entenderlos a la perfección. Para llevarlo a cabo en su salud. Entonces, probablemente sí es como mucho más rápido esa curva de llegar al probiótico indicado con un especialista que te haga un diagnóstico primero y luego te diga, ¿sabes qué? Estas son las cepas. Ahora, esta información es muy nueva. No todos los especialistas comulgan con esta información y no se actualizan en estos temas porque, por ejemplo, un cirujano, pues él se va a especializar en operar. Claro. Entonces, todo el tema de la microbiota, pues muy pocos lo están como tomando en cuenta en su práctica diaria. Me encanta, me encanta. Y sí noto que existe un interés genuino por parte de, no quiero decir solo de las nuevas generaciones, pero es una información que cuando me la dices, bueno, si me puedes cambiar la vida conforme a lo que como y también conforme a lo que me pueda uno tomar de probióticos. Pues y algo importante, o sea, el probiótico no es un medicamento. Puede ser uno, o sea, acompaña a otro tipo de tratamientos, entonces ni siquiera es un suplemento, es un probiótico. Deberían de tener una categoría específica. Acompañas tus hábitos, entonces ayudas a que tu microbiota funcione de una manera diferente y te puede ayudar a solucionar ciertos problemas. Tus 3 básicos para mantener la microbiota de la manera más sana posible. Alimentación, eso es lo más importante, porque la fibra y todas las verduras y frutas son los alimentos de los probióticos. Entonces, la alimentación con todos los veggies y lo verde, eso es ideal para la microbiota. No automedicarse. Los medicamentos, ya sean antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, todos esos barren la microbiota. Los antibióticos ni se digan, los desparasitantes ni se digan. O sea, esta idea errónea de que te tienes que estar desparasitando anualmente, eso está mal. Qué bueno que me lo dices. Eso está mal, eso no es cierto y eso fue una técnica de mercadotecnia hace mucho tiempo para vender desparasitantes. ¿Cómo crees? Entonces, sí, son muy buenos cuando tienes un parásito.
pero no todos tenemos un parásito malo que está atacando, porque todos tenemos parásitos en nuestra microbiota. El chiste es que sí son malos. Pero si está en desequilibrio, ahí sí el especialista te tiene que dar un desparasitante. Alimentación, no automedicarse. En general, desparasitantes y antibióticos, eso es malo también. O sea, no malo, pero lo tienes que tomar únicamente cuando te lo prescriban o lo necesites. Ok. Y por último, el estrés. Mira. Yo creo que también hoy tenemos muchas herramientas para saber cómo liberar el estrés. Entonces, pues mucha gente dice, vaya a hacer ejercicio. La realidad del mexicano es que mucha gente no tiene tiempo de ir a hacer ejercicio, Sí. pero hay técnicas que puedes ir en un camión, que puedes ir en tu casa mientras estás viendo la tele, antes, o sea, en el momento que te estás poniendo la pijama. Para disminuir el estrés. Para disminuir el estrés y hacer una movilidad muscular que libere el estrés. Entonces, yo creo que tenemos muchas herramientas para que en 10 minutos podamos tener las técnicas de respiración correctas, donde viene desde el estómago y lo canalizas en todo tu cuerpo, y está científicamente documentado que eso libera el estrés y mejora tu salud. Entonces, pues bueno, son técnicas que podemos hacer, son 3 cosas: alimentación con mucho vegetal y mucho alimento que tenga agua, rica en agua. Okay. No automedicarse. No automedicarse y liberar el estrés de alguna manera. Si tienes tiempo de hacer el ejercicio, perfecto, o sea, ve y haz ejercicio, corre, libérate, grita, haz lo que tengas que hacer. Si no lo tienes, hay técnicas que puedes encontrar en YouTube para saber respirar adecuadamente y hacer una ligera meditación donde liberas estrés, beneficia mucho a la microbiota. Jackie, se nota la emoción y el conocimiento que tienes cuando hablas sobre el tema de la microbiota, lo cual es muy bueno porque dices, no todo el mundo está hablando del tema. Claro. Hablas de que antes se decía flora intestinal y ahora es la microbiota, ¿no? Y hay mucho, me imagino, que indagar por ahí y mucha información a la cual podemos acceder. Gracias, Jackie, por este espacio que me diste. Creo que platicamos muchísimos temas, repito, tabaquismo, vapeadores, el consumo del alcohol, la vacunación. En este momento, saliendo de aquí, voy a ir a buscar mi cartilla de vacunación y la microbiota, que también creo que ahí nos podemos quedar años, y si me lo permites, me encantaría más adelante poder darle un espacio solita a la microbiota entre más información vayamos teniendo. Sí, muchísimas gracias también a ti por el interés y el espacio para hablar de estos temas, qué importante es. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Jackie? Tenemos la plataforma que es Salud en Corto en todas las redes sociales, así, Salud en Corto en YouTube, así encuentran el canal, y personalmente, doctora Jackie López. Me encanta. Jackie, te puedo decir una frase y tú la terminas con la primera palabra que te va a decir. A ver. ¿El tabaquismo realmente es? Muerte. ¿Los vapes realmente son? Mentira. Qué fuerte. ¿El alcohol realmente es? Tóxico. ¿La microbiota para la salud mental realmente es? La clave. ¿Y la microbiota realmente es? La medicina del futuro. ¿Tu comunidad digital realmente es? Verás. ¿Y la doctora Jackie López realmente es? Auténtica. Me encanta, Jackie, muchas gracias. Estuvo increíble la plática. Ay, gracias. Gracias. Me voy con muchísima información. Suscríbanse a Realmente Podcast. Ya vieron información que vale la pena escuchar, información que podemos poner en práctica también en nuestra vida cotidiana, que nos hace reflexionar y nos hace también, ¿por qué no?, cambiar ciertos hábitos que tenemos. Suscríbanse a Realmente Podcast. También sigan a la doctora Jackie López en redes sociales. Gracias, Jackie. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces Que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.